no es sencillo intentar reorganizar todos esos elementos que configuran la formación, en este caso, de jugadores, ¿no?, que se están formando en diferentes niveles o categorías, pues configurar todo eso y que realmente ofrezca lo que necesite cada etapa de cada niño, es complejo, ¿no? Y solemos generalmente, por defecto, imitar lo que se hace en deportes de adultos. Entonces, no es eso realmente lo que necesitan los niños en las diferentes etapas. Y necesitamos, pues, establecer, primero, qué criterios son los que identifican que tengamos que modificar, hacer ciertas modificaciones en algunas categorías para poder acercarnos realmente a eso, ¿no? Y alejarnos bueno, teniendo esa estela que tenemos que seguir para ir acercando poco a poco, pero de manera natural, al deporte de adulto, que no es más que el baloncesto que tanto nos acerca, que tanto nos apasiona, ¿no? Como puede ser, pues, el deporte en América o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, eso es tan complejo que necesita una graduación que se ciña a ciertos criterios, de tal manera que podamos, pues limitar esa dificultad tan tremenda que tiene una situación de 5 contra 5 en el campo, para que los jugadores poco a poco, enfrentándose a situaciones que tengan sentido para él, ¿no?, significativas, pues pueda ir asimilando y entendiendo, y que eso se traduzca en un uso inteligente de todos esos fundamentos que configuran el juego. Bien, bien. Bueno, hoy en ese tema de desarrollar de la planificación, contanos un poco qué es, bueno, lo que hacés vos en Betis, cómo, bueno, planificás las divisiones formativas. Bueno, nosotros tengo un PowerPoint preparado, por si queréis. Perfecto. ¿Sí? Un segundo, vamos a... ¿Veis la pantalla mía? ¿La veis? ¿O no? Por ahora te vemos a ti. Solo a mí, ¿no? Prefiero que veáis la pantalla. Un segundo, que es más interesante. ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo puedo compartirlo? Un segundo. ¿Cómo lo puedo compartir? Compartir pantalla. Perfecto. ¿Aquí? ¿Puede ser? Sí, perfecto. Mi hijo me ayuda. Yo en la universidad uso Google Meet. Vale. Imagino que lo veis ya, ¿verdad? Perfecto, sí. Ahí se está viendo Estupendo. perfecto tu escritorio. Os presento de forma general bueno, pues el Departamento de Metodología, Formación y Rendimiento que nosotros con tanta ilusión llevamos tiempo intentando, bueno, preparar e insertar, en este caso en el club nuestro que lleva el nombre de Betis, que durante muchos años pues ha ido 2, 3 ocasiones, en los últimos 10 años, pues cambiando de nombre, ¿no? Inicialmente era Caja San Fernando, después CB Sevilla, Caja Sol, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora es Betis. Bueno, nosotros seguimos sintiendo los colores, sea cuál sea el nombre ¿vale? Bueno, tendencias actuales en la planificación deportiva, los deportes de equipo en general y en manera particular en el baloncesto, que es el deporte que tanto nos acerca, ¿no? Hablamos de modelos sistémicos. Cuando decimos sistémicos quiere decir que existen, tradicionalmente, son diferentes los campos desde los que necesita beber el deporte, en este caso el baloncesto, como puede ser, pues, la preparación física, como puede ser la medicina, la adaptación deportiva, como lo es la fisioterapia, como lo puede ser la psicología, como lo puede ser también el entrenamiento técnico, táctico, ¿no? Pero de alguna manera se ha ido trabajando, pues, de forma parcelada, ¿no? Han sido compartimentos estancos que nosotros identificamos que, bueno, unos necesitan de otros, ¿no? Necesitamos una integración en la medida de lo posible absoluta, o intentar acercarnos entre todos, para que a través de un trabajo en conjunto y bien organizado, pues podamos obtener, pues, no solamente un rendimiento, que es lo que, bueno, depende del club, ¿no? Pero en estos clubes que tienen un equipo en tan altísimo nivel, sino además también, tanto en el resto como también en el nuestro, esa formación integral de la persona, ¿no? No solamente tratar al jugador como jugador, sino como jugador, como atleta, como persona, como estudiante, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, para que eso ocurra, entendemos que tenemos que activar no solamente una dimensión, la dimensión técnico-táctico, sino cualquier tipo de dimensión que pueda incidir con un efecto positivo, en este caso, pues, en los jugadores, ¿no? Bueno, nosotros, con objeto de optimizar el trabajo en nuestro club, de los equipos de cantera, y alcanzar la excelencia deportiva, entendemos la excelencia deportiva a la mejor versión que podemos sacar de cada jugador, ¿no? Tenemos el sentimiento, nosotros la sensación de que no todos los jugadores que terminan el proceso de formación en nuestro club, algunos salen antes que otros, por lógica,
la propia naturaleza, queremos entender, de la formación del jugador. No todos tienen el potencial suficiente como para seguir desarrollándolo en otros niveles, en ciertos niveles, pero entendemos que muchos de ellos, al menos es la apreciación personal que tengo, salen con una versión que creo no ha sido, digamos, suficiente. Digamos que han tenido un potencial mayor de lo que nosotros hemos sido capaces de explotar. Pese a que hay jugadores que salen también de nuestro club y han ido a jugar a la NBA, han ido a jugar a ACB, han ido a jugar, ¿no? Pero hay una frase que dice, me encanta, me gusta mucho, y la digo a mis alumnos en las clases, que eres tan buen profesor, eres tan buen entrenador como el peor de tus jugadores. Siempre nos gusta identificarnos con los mejores jugadores, pero claro, no tenemos que olvidarnos de aquellos que realmente no necesitan, que son aquellos que tienen menos talento, al menos inicialmente. Bueno, para ello, para alcanzar estos objetivos, se crea un departamento de metodología, formación y desarrollo, ahora le llamamos IT de rendimiento, cuyos principales programas son, de forma general, ¿no? Un programa de formación y desarrollo que atiende a todas las capacidades que configuran, como dije anteriormente, al individuo, en este caso al jugador, cognitiva, motora, afectiva y social. Un programa de control y evaluación. Entendemos que el proceso no solamente hay que ejecutarlo, sino que sobre todo hay que evaluarlo, y eso lo consideramos fundamental, ¿no? Y una serie de programas personales para poder acercar, ¿no? Atendiendo a ese principio de individualidad que entendemos que es fundamental. Es complejo, ¿no? Un deporte colectivo, pero no deja de ser una responsabilidad por nuestra parte el tener que acercarnos para ofrecerle, ¿no?, a cada uno lo que necesita. Entendemos que ser justo no es ofrecerle a todos lo mismo, sino intentar ofrecerle a cada uno, pues eso, realmente lo que necesita, como dijimos anteriormente. Bueno, pues las diferentes teorías que han surgido a lo largo de estos años en el campo del entrenamiento deportivo nos obligan a reconstruir todos esos planteamientos de trabajo que tradicionalmente se han ido desarrollando, ¿no? Desde aquellas teorías tradicionales que sesgaban o parcelaban el trabajo, la técnica por un lado, la preparación psicológica por otro, la preparación física, la estrategia, la táctica, etcétera, 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 a un trabajo actual que entendemos que es más complejo. Eso no lo hace, no hace que tengamos que evitarlo, todo lo contrario, sino que suponga un reto para nosotros en el que se integran todas esas dimensiones en beneficio de nuestros jugadores. Desde una perspectiva tradicional, como dijimos, en el que se dividen todos esos elementos hasta una intervención actual en el que se integran cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esta complejidad tan enorme que supone el entrenamiento o la práctica deportiva hacen que el baloncesto demanda la necesidad de una didáctica, de una enseñanza específica, ¿no? Ya no es suficiente con leer cualquier tipo de documento. En los años 60, sobre todo los 60, la literatura existente, aquella a la que teníamos acceso, era únicamente, prácticamente orientada hacia los deportes individuales. Saltamiento de longitud, salto de longitud, salto de altura, atletismo, lanzamiento de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el entrenador de deportes colectivos, como puede ser el rugby, el baloncesto, balonmano, hockey, voleibol, con la sana intención de poder seguir aprendiendo y optimizando, ¿no?, pues su aprendizaje, pues accedía a esa documentación y leía documentos de deportes individuales, donde los elementos del juego que se configuran, denominados lógica interna, pues realmente demandan otra necesidad absolutamente diferente. En este caso, en el caso de los deportes individuales, pues ejercían lógicamente una importancia enorme hacia la técnica en detrimento de la táctica. Como copiábamos de aquellos textos, pues se implementaba exactamente la misma teoría, pues los deportes colectivos. Ahora se entiende que el deporte como el nuestro, baloncesto, que es un deporte de interacción colectiva en un espacio compartido, pues es un deporte complejo, cuya lógica interna, que es la relación que se establece entre todos esos elementos, cuya lógica interna es diferente, es sustancialmente diferente. Y como es diferente, tiene que ser tratado nuestro deporte baloncesto de una forma diferente. Nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje deberá orientarse, por tanto, principalmente hacia el desarrollo de los procesos perceptivos y decisivos. Y hemos dicho que anteriormente que los deportes individuales, sobre todo, pues como se ejecutan en un entorno, se llama predominantemente habitual, es decir, que los elementos que configuran el entorno donde se desarrolla esa habilidad es un entorno habitual, es prácticamente habitual. Si cambia el viento un poco, cambia un poco la pista, pero digamos que prácticamente no varía. Por lo cual, pues la técnica cobra mucha importancia, porque se puede repetir una y otra vez en las mismas condiciones. Pero en un deporte como el nuestro, donde sobre todo
sobre todo, la característica principal es la incertidumbre, es decir, los jugadores no saben con certeza qué es lo que va a ocurrir, pues son otros procesos los que cobran especialmente importancia. En este caso son los procesos de percepción y decisión. ¿Y por qué? Porque condicionan profundamente al proceso observable, que es la técnica del juego. Con lo cual, nosotros tenemos que orientar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo hacemos en nuestro club, en la cantera, en los equipos de formación, hacia el desarrollo de todos esos procesos para aumentar pues toda ese uso inteligente que realizan los jugadores del lanzamiento de canasta, del bote, del pase, del espacio, y por tanto, pues de su juego, ¿no? Y de esa manera vamos desarrollando, mientras desarrollamos, perdón, esos procesos, pues empezamos también a generar pues una mayor autonomía por parte de los jugadores, ¿no? En esta nueva concepción del aprendizaje se entiende al individuo como una máquina de adaptación. Entendemos máquina porque es así el término que se usa en ciencia, ¿no? Es una máquina de adaptación que se sitúa en un entorno y pues nosotros generamos ciertas fluctuaciones, ciertas diferencias entre situación inicial y situación final, ¿no? O intermedia, y eso genera la necesidad de que el jugador se adapte a cada una de ellas, ¿no? Si provocamos las suficientes perturbaciones como para generar la necesidad de que el jugador se adapte, el jugador pues va a empezar a asimilar determinados conceptos a través de un aprendizaje que es el aprendizaje incidental. Existen dos aprendizajes en general, ¿no? En la vida en general y en el deporte en particular. Uno es el aprendizaje reflexivo, ¿no? El aprendizaje explícito, que es el que viene dado por fuera, desde fuera, explicado, verbalizado verbalmente, y otro es el incidental. El incidental viene, como explicaremos mañana de manera mucho más pausada, el incidental viene pues desde una reflexión inconsciente, intuitiva, y parece ser, según la documentación científica actual, que tiene una incidencia, una raíz mucho más profunda, tiene un origen filogenético en la existencia del ser humano, por eso estamos aquí, ¿no? Y seguimos pese al COVID, seguimos en pie, y bueno, pues eso lo hace mucho más. Mañana hablaremos sobre ello bastante, ¿no? Sobre esa diferencia, sobre la necesidad imperiosa de activar ambos procesos de mecanismo, ¿no? Con lo cual, el jugador lo que hace constantemente es autorregularse. Autorregularse es adaptarse a las diferentes situaciones a las que se va enfrentando constantemente. Para ello el jugador necesita pues, un entorno, el diseño correcto de un entorno variable, perdón. Vale, un entorno variable donde la resolución del problema sea su principal contenido. Tenemos que nosotros tener como principal reto en nuestros entrenamientos enfrentar a los jugadores a constantes situaciones, problemas. Ellos deben estar resolviendo problemas todo el tiempo. Problemas que le ayuden a profundizar en su reflexión, en el entendimiento del juego, y no enfrentarle constantemente a un cono, a una pared, a un elemento, digamos, que se aleja, ¿no?, absolutamente de lo que va a ser el partido, el día del partido, que puede ser el viernes, el sábado, el domingo o cuando sea. Tenemos que mejorar esa capacidad de entender el juego en cada tarea. La evolución que ha experimentado la sociedad en general ha generado la necesidad de crear campos específicos de conocimiento, ¿no?, para poder profundizar de manera especial, pues en este caso, pues la metodología de enseñanza en el baloncesto, para acercar la teoría a la praxis, ¿no?, a la práctica que tanto nos interesa. Es por ello por lo que muchos de los mejores clubes de España y del mundo han optado por incorporar pues, departamentos de manera específica a su club, ¿no? Nosotros hemos considerado modificar el término cantera, que parece que para nosotros es un término, lo consideramos como tradicional, ¿no? Que representa una formación sesgada del jugador por el de academia, ¿no?, que combina todas esas capacidades del individuo, el deportista, el atleta, el estudiante y la persona. Y cada uno de ellos nos preocupa, ¿no? Y todos generan, ¿no?, configuran pues, a la persona, al sujeto que tenemos en nuestro club y que necesitamos pues, atender a cada una de esas necesidades, ¿no?, cuyo principio general sea su formación integral y personalizada, atendiéndole nosotros durante todo el momento, pues tal y como hemos dicho anteriormente, como jugador, atleta, estudiante y persona, ¿no? La misión de nuestro departamento es alcanzar la excelencia de los jugadores a través de una formación integral y personalizada a través del desarrollo de todas las capacidades cognitivas, motora, afectiva y social. En nuestra visión, pues intentar pues, ser un referente para otros clubes, ¿no?, abrir un camino para que otros nos sigan o continúen
por esta visión y compartiendo, ¿no? No somos solamente, entendemos, nos gustaría ser una bandera, pero nos encantaría no ser la única bandera, sino además también que acompañáramos a otros clubes y además compartiéramos esa experiencia pues, en beneficio de todos nuestros jugadores, ¿no? Y los objetivos, planificar los elementos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la articulación de diferentes programas, ¿no? Nosotros hemos considerado oportuno no establecer un programa general solamente, sino pequeños programas que configuran ese programa general con vistas a asociar también cada uno de esos programas pues, a diferentes criterios de evaluación para poder mejorar, ¿no? De evaluación o indicadores de calidad que nos permitan mejorar en el tiempo. Optimizar pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje generando un entorno de aprendizaje adecuado. Consideramos que el entorno de aprendizaje donde el jugador pues, actúa es la clave fundamental para que él mejore, ¿no? Hablaremos bastante más mañana. Otro de los objetivos es controlar y analizar el proceso de formación de los jugadores, es decir, ese proceso de evaluación que tanto hemos dejado, o al menos en mi experiencia personal, ¿no? Por poco tiempo o por no atender, o por simple error, ¿no? Pues no hemos realizado de manera oportuna o con tanta frecuencia esas semanas de evaluación o esos controles periódicos que nos permitan identificar hasta qué punto los jugadores han asumido, ¿no? O han asimilado todos esos objetivos o contenidos que hemos intentado o hemos estado desarrollando durante ciertos periodos, ¿no? Otro objetivo, contribuir a la sociedad, ¿no? Tenemos que dejar de ser egoístas, al menos hablo en primera persona, actualizando los métodos de enseñanza y compartiéndolos para que bueno, llegue a cualquier rincón donde se activen los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y considerar el deporte, por supuesto, como una herramienta formativa y educativa. No solamente utilizarlo para poder competir y ponernos una medalla quedando campeón pues, de la región o de la provincia o del lugar donde vayas a competir, sino sobre todo por encima de eso hay algo mucho más importante y es atender al jugador, ¿no? A cada una de esas dimensiones. Pero hay una que me preocupa especialmente, que es la dimensión emocional, ¿no? Tenemos que intentar desarrollar, ¿no? Ayudar al jugador. Esa dimensión tenemos que cuidarla en todas las personas, ¿no? No solamente en los niños, en ellos, sino también en nosotros, también en nuestros entrenadores ayudantes, en los delegados, en los preparadores físicos, en los psicólogos, en todo el conjunto, ¿no? Porque en definitiva tenemos que respetar a nuestro entorno y ayudar a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues consiga su felicidad, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los jugadores. Y para ello nosotros hemos creído oportuno pues, crear diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Un área de planificación, un área de entrenamiento, un área de control y análisis del juego, un área de innovación e investigación, un área de formación y desarrollo y finalmente un área de salud y bienestar. Durante el día de hoy voy a explicar de forma general el área de planificación y mañana hablaremos también de forma general del área de entrenamiento y entraremos un poco a hablar sobre la metodología de enseñanza y de forma general sobre los principales principios que consideramos nosotros sobre lo que se debe sustentar el diseño de las tareas. Área de planificación. Bueno, la planificación consideramos que debe estar orientada hacia el desarrollo global y específico del jugador y deberá sustentarse en principios y subprincipios de actuación de carácter individual y colectivo. La ciencia de la complejidad entiende la planificación del entrenamiento deportivo actualmente como un sistema donde se integren, como dijimos anteriormente, las estructuras cognitivas, condicional, socioafectivas y coordinativas, ¿no? Que configuran al jugador. Digamos que se denomina actualmente un entrenamiento estructurado. Estructuras socioafectivas, estructuras cognitivas y estructuras condicionales. Este nuevo modelo contemporáneo propone una planificación cuya dimensión se estructura en diferentes multiniveles, como dijimos anteriormente, que se interrelacionan entre sí. Fijaros, ¿no? Dijimos planificación, entrenamiento, control, innovación, formación, pues en diferentes niveles, ¿no? Las acciones del juego no se desarrollan en un solo plano, sino que se desarrollan en diferentes multiniveles y escalas esencialmente variables y dinámicas. Y además no paran, ¿no? De interactuar entre ellas, ¿no? A estas diferentes situaciones vamos a llamarlas, a partir de ahora, episodios del juego. El jugador activará todos esos procesos para poder autoorganizarse, automodelarse, ¿no? Con objeto de ampliar todas esas relaciones individuales que ha ido estableciendo con cada una de ellas, pues empieza a integrarlo en un solo plano. De manera multidimensional se inicia y termina generando pues, un tipo de conocimiento del que ha vivido pues, muchísimas fuentes, ¿no?
El orden y el desorden se convierten, por tanto, en transiciones necesarias para la configuración de este proceso, ¿no? Este tipo de planificación se caracteriza por la especificidad, que es la característica principal actual, ¿no? La definitoria de la diferencia entre las metodologías, en este caso la planificación tradicional o el tratamiento tradicional de nuestro deporte, al tratamiento actual de nuestro deporte. La especificidad no es más que ahora se intenta atender realmente a las necesidades del individuo, que no son más que practicar en situaciones reales, lo más real posible, ¿no? Intentando identificar cuáles son esas, veremos mañana, esas unidades lógicas significativas, pero que por necesidad imperiosa, ese 5 contra 5, que es la situación más real, tenemos que subdividirlo en situaciones más reducidas en cuanto a dificultad, pero sin perder esa unidad lógica que nos permita, pues, hacer que el jugador entienda lo que está aprendiendo, ¿no? Al jugador tenemos que meterle constantemente en un entorno variable de todas estas redes relacionales, ¿no? Lo complejo no puede ser aprendido de forma analítica. Estamos cansados, ¿no? Durante muchos años me dedico a investigar esto en profundidad, pues de enfrentar al jugador cientos de veces, ¿no? A la pared, a situaciones donde no hay defensores, a un cono, en infinidad de veces, y de ahí pasamos al 5 contra 5 o a un partido, ¿no? Y nos enfadamos además encima con ellos, ¿no? Y si algún día, yo siempre lo digo, si algún día algún jugador se volviera a decirnos, pero entrenador, ese cono yo no lo voy a ver en el partido, entrenador, me estoy enfrentando, no veo defensores, y realmente después en el partido veo 5, de repente vemos, responderíamos nosotros, ¿no? Es importante, ¿no? Tener nosotros al jugador, a todos los jugadores, enfrentándose constantemente a situaciones dinámicas, donde interactúe constantemente entre todos esos elementos para que poder activar de manera, como dijimos anteriormente, de manera satisfactoria, el mecanismo de autorregulación que le permita mejorar la capacidad de adaptación a las diferentes situaciones para que, de alguna manera, pues, tenga más posibilidades de éxito, ¿no? El jugador se actuar en un entorno competitivo y de entrenamiento, ¿no? Con objeto de alcanzar todos esos objetivos propuestos, la planificación del entrenamiento deportivo tiene que combinar de forma adecuada todos los elementos que configuran esas situaciones, ¿no? Estructurándolo en unidades lógicas, como dijimos antes. ¿Qué quiere decir lógica? En unidades que tengan sentido, pero no sentido para nosotros los entrenadores, porque aunque nos pongan un folio en blanco, va a tener sentido porque, bueno, somos expertos de alguna manera, expertos en un conocimiento, porque nos hemos enfrentado, pues, en ciertas ocasiones, pues en experiencia propia, personal, como jugadores, como entrenadores, en libros, en cursos, pero los jugadores no, los jugadores no, ¿no? Y estas situaciones tenemos que reducirlas, como dijimos anteriormente. Y no hay otra mejor manera que a través del diseño de tareas reducidas, que son los juegos reducidos, ¿no? Debemos reducir toda esa complejidad a través de una carga variada, genérica. Cuando decimos genérica, mientras más elementos del juego estén presentes, más generales van a ser las tareas, y progresiva la dificultad, que provoque el efecto deseado a través de las perturbaciones, de las modificaciones, que no son más que las que realmente ocurren durante el partido, porque durante el partido el jugador se enfrenta constantemente a situaciones que varían sin parar en mayor o menor medida. Y como eso ocurre el día del partido, el viernes, el sábado, el domingo, pues debiera ocurrir de alguna manera el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el día del entrenamiento, pero de forma gradual, para poder prepararle al entrenamiento. Digo en los cursos siempre que si tenemos una entrevista en inglés el sábado, una entrevista de trabajo, pues durante la semana tendremos que estudiar inglés, no vamos a estudiar alemán o chino o japonés, ¿no? Tenemos que prepararnos, pues, generando durante la semana el entorno lo suficientemente cercano a lo que va a ocurrir en el partido y de forma gradual, como para que permita, pues, de alguna manera, tener cierto éxito, ¿no? Es importante. De esta manera, solo de esta manera, pues activaremos de forma significativa, es decir, que tenga sentido, esa capacidad de adaptación de los jugadores. El objetivo general de la planificación, ¿cuál puede ser? Bueno, pues planificar, como dijimos anteriormente, pues todos esos elementos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de programas de formación y actividades de desarrollo. El programa de formación, pues bueno, le damos un nombre a un programa que entendemos que configura, ¿no? O que recoge una serie de tareas que vamos a realizar, ¿no? Y que tienen algo en común. Y las actividades de desarrollo, pues, son más que esas actividades que me permitan, a través de la ejecución de ellas, ¿no? Pues poder conseguir cada uno de esos objetivos, ¿no? Vamos a ver algunos de forma general. Y objetivo específico, bueno, vamos a establecer los objetivos y contenidos por categorías, porque cada categoría entendemos que tiene unas necesidades especiales. Es probable, bastante probable,
que en categorías contiguas pues existan ciertos parecidos o ciertas competencias similares o que puedan compartirse, pero no en todas, ¿no? Y conforme las edades sean más dispares, más diferentes, pues más alejadas en el tiempo, pues entendemos que hay más diferencias y, por tanto, tenemos que atenderlas de forma minuciosa. Otro objetivo específico, pues tenemos que diseñar todos esos, vamos a llamarle, después no sé si vamos al tiempo, hablamos de morfociclos, patrones para cada categoría. Entendemos que la temporada tenemos que subdividirla en pequeños ciclos que tienen vida per se, por sí mismas, y que, pues, de alguna manera, pues a través de la organización de ciertos elementos, pues podamos inferir pues, la mejora adecuada con un inicio y un final dentro de ese proceso, generalmente de unas 6 semanas, que es el tiempo que necesita el jugador, entre 4 y 6 semanas, para poder adaptar cada una de esas dimensiones, dependiendo la edad de la persona, la experiencia, ¿no? El nivel de experiencia que tenga el jugador, pero atendiéndole y finalizando en esa última quinta o sexta semana, con una quinta o sexta semana en la que vamos a ejecutar pues, algunas tareas de evaluación que me permitan, bueno, de alguna manera observar o evaluar pues, si el proceso pues, va a buen puerto o no, para modificarlo en un segundo ciclo, ¿no? Y también debemos combinar de forma adecuada pues todos esos bloques de contenido, porque nosotros consideramos que cada uno de esos contenidos a los que enfrentamos al jugador, como puede ser el contraataque, como puede ser la defensa a medio campo, o defensa en todo el campo, o la defensa individual, o la defensa en zona, o el ataque contra defensa individual en medio campo, o el ataque contra defensa individual en todo el campo, o contra presión, o el lanzamiento de canasta, etcétera, 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 o el trabajo de los fundamentos individuales del juego. Entendemos que cada uno de esos bloques de contenido, pues tenemos que atenderlo por separado, ¿no? Digo por separado porque realmente atendiendo, ¿no?, a la dimensión fisiológica, pues tiene generalmente, aunque todas esas, como veremos ahora, orientaciones físicas condicionales, ¿no?, pues se activan en absolutamente todas las tareas, pues en ciertos bloques de entrenamiento se activan preferentemente unas sobre otras, ¿no? Entonces, esta preferencia, pues podemos utilizarla para poder establecer ciertos criterios de organización de todos esos elementos que me permitan ejercer el efecto oportuno a los jugadores y finalmente, se traduzca en la mejora de su rendimiento, ¿no? Pablo, Sí, perdón la interrupción, hay alguna pregunta. sí. Acá, por ejemplo, dicen, 4 a 6 semanas el jugador fija los conocimientos trabajados todos los días o hay que espaciarlos en la semana. Hay que espaciarlo en la semana. Tenemos que espaciarlo en la semana, sí. Hombre, lo ideal es saber cuál es el tiempo cuál es la curva de aprendizaje, y no lo sabemos, ¿no? La experiencia nos puede decir algo, ¿no? Es un tema, ¿eh? Es un tema. Se considera que entre 4 y 6 semanas nosotros debemos establecer cierto orden, estableciendo, si da tiempo hoy hablamos de ello, manejando pues algunos elementos, ¿no? Como puede ser dos principales, ¿no? Es el uso del número de jugadores y el uso del espacio de juego, ¿no? Dependiendo del número de jugadores y el espacio de juego, pues la demanda, en principio fisiológica del jugador, ¿no? Va a ser muy diferente, ¿no? Esto asociado a una a una inserción también, por determinadas normas de contingencia que me permita, pues de la mano, también ir aumentando y disminuyendo en función de lo que necesitemos, ¿no? de esa gradualidad. Pues una demanda también de aumento de estrés o psicológico, pues podemos, digamos, pues, optimizar todas esas perturbaciones o modificaciones del entorno que te permitan realmente ejercer el efecto apropiado para mejorar, es decir, para que se adapte el jugador, ¿no? Imaginaros que estamos en queremos mejorar nosotros, ¿no? Como personas, no como jugadores ni como entrenadores. Queremos mejorar el equilibrio, ¿sí? Vale. Y ahora yo me presento con una tabla que lo que hace es moverse la tabla, ¿sí? Perturbar el equilibrio, perturbarlo, ¿vale? Imaginaros que yo la tabla la muevo solamente 1 grado, ¿sí? 1 grado con respecto a la superficie, el terreno donde se encuentra, ¿vale? O incluso 0,05 grados, imagínate, ¿no? Eso es imperceptible desde la persona, y uno de vosotros se coloca encima de la plataforma. Sí, ¿has mejorado el equilibrio? ¿Lo has mejorado? Estás en equilibrio. ¿Lo has mejorado? No, ¿verdad? Igual ocurre cuando colocamos a un jugador delante de un cono y empieza, ¿no?, a conear, ¿no? Empieza para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, ¿no? Sin errores, ¿sí? El acierto y el error pertenecen al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando siempre hay errores, es un problema, ¿no? Es demasiado complejo para el jugador. Tenemos que colocarnos en el entorno lo suficientemente adecuado como para que pueda suponer un reto.
pero tampoco pueda suponer un esfuerzo lo suficientemente grande como para que no se pueda conseguir, ¿no? Una frustración, ¿verdad? Se llama zona ZDP, zona de desarrollo próximo, ¿sí? Que es lo más complejo para nosotros. Intentar enfrentar al jugador a los estímulos que se encuentren en ese nivel que le suponga un esfuerzo, pero que sea alcanzable y pueda mejorar, ¿sí? Nivel 1, después el nivel 2, nivel 3, ¿sí? Llegará el momento en el que nosotros, teniendo ciertos controles, si queréis hablamos sobre ello, o hablamos después si queréis, como queráis, pues me permitan, perdón, identificar en qué momento debo cambiar de fase, ¿sí? Fase 1 a fase 2, a fase 3, a fase 4, ¿vale? Si queréis, si queréis guardamos esa pregunta, si queréis y al final de la exposición, pues nos paramos en ella y os explico cuál es mi pensamiento, qué es lo que hacemos en el club, o cuál es mi intención, o cuáles son los criterios que yo establezco, porque me parece que de esa manera sí podemos ayudar al jugador, ¿vale? Pero sí, cada 6 semanas establecemos objetivos específicos, contenidos específicos, criterios de evaluación específicos, ¿sí? Siempre que vayamos a enseñar un contenido, ¿sí? Debe estar asociado a un objetivo, siempre. Un objetivo va de la mano, es una intención inteligente por parte de la persona que actúa, ¿sí? Un objetivo no puede ser nunca, jamás, puede ser un cambio de visión por delante. Eso es un contenido. Es un contenido que te permite conseguir algo, ¿no? Conseguir un objetivo inteligente, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de 1 contra 1, un objetivo sería, un ejemplo, rebasar a tu defensor, ¿no? Desbordarle, ¿vale? ¿Qué herramientas necesito para poder desbordar al defensor? Pues un cambio de dirección, posiblemente, un cambio de mano, un dribbling, un cambio de ritmo, desplazarme, pues todos esos contenidos, o sea, todas esas herramientas que necesito para poder conseguir ese objetivo de rebasar al defensor, pues son contenidos, ¿vale? Y unos criterios de evaluación, ¿vale? Que tenemos que siempre establecer, como mínimo 5 por cada objetivo, unos criterios de evaluación que fluctúan con el tiempo, porque el jugador irá pasando de fase, entendemos que va mejorando y pasa de fase tras fase, ¿vale? E identifican en qué nivel de asimilación del concepto se encuentra el jugador. Por ejemplo, imaginaros que hablamos del concepto de ocupar espacio, ¿no? Ocupar espacio por parte del jugador, ¿no? La ocupación de espacios, ¿no? Pues criterios de evaluación que me permitan identificar, del hombre sin valor, ¿no? Identificar en qué momento se encuentra la asimilación de ese concepto, es decir, en qué momento se encuentra de usar bien el espacio o no, hasta qué punto utiliza bien el espacio, hasta qué punto utiliza bien el lanzamiento de canasta, hasta qué punto utiliza bien cualquier cosa que vosotros queráis identificar, ¿no? En este caso, el movimiento sin valor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues, por ejemplo, podemos establecer un nivel 0. El jugador no se mueve. Y cuando veamos un jugador que no se mueve, sabemos que está en nivel 0, ¿vale? Nivel 1. El jugador se mueve mal, porque a lo mejor se mueve y se sale del campo, es pequeñito, vale, y me dice el entrenador ayudante, como me pasa a mí, ¿no? Pablo, qué mal lo hace. Digo, no, para, se mueve. Ya, pero es que se va del campo, ya, pero se mueve. La semana pasada no se movía, nivel 0, ahora está en nivel 1, me encanta, ¿vale? ¿Sí? Es como si el jugador ya rebasa al defensor. Me pasaba el año pasado, me dice el entrenador ayudante rápidamente, Pablo, qué mal, ha hecho doble. Digo, no. Olvídate del doble. Eso es algo que mejoraremos con el tiempo, ahora, dentro de un mes, 2 meses, cuando haga falta. Pero fíjate que ha identificado dónde se encuentra la ventaja. Porque cayó en la finta el defensor, en 1 contra 1, y con las 2 manos no se haya botado bien. Se fue por el lado izquierdo. Hizo una lectura correcta. Es decir, desarrolló los procesos perceptivos y decisivos que tanta importancia tienen, ¿no? Sobre todo en este deporte. ¿Sí? Ya habrá momentos ¿sí? Pero hay que insertarle en un entorno lo suficientemente adecuado, significativo, que tenga sentido, como para que demande la necesidad de mejorar esa herramienta para poder realizarlo, pues en este caso, con más eficacia, ¿sí? Solo que mientras realiza, ¿no? Mientras se encuentra en esos niveles, tenemos que inferir, a través de nombres de contingencia, en ese enfrentamiento, en este caso, del defensor, para que, bueno, el defensor no pueda obtener más éxito que el atacante en ese caso, ¿vale? Cuando colocamos, nos vamos un poco es un tema de mañana, ¿vale? Cuando colocamos a los jugadores enfrentándose a diferentes situaciones, es muy importante, para mí lo más importante, es uno de los factores más importantes, es atender de manera adecuada a la dimensión emocional, ¿vale? Cosas, ¿no? a comentar pequeñas, sobre todo las más importantes en esta dimensión. Una de ellas, el jugador tiene que obtener rendimiento, es decir, tiene que obtener experiencia positiva
en mayor medida que negativa. Es decir, tiene que haber más número de aciertos que errores. ¿Sí? No es fácil controlarlo, pero de alguna manera tenemos que estar atentos a esto. En cuanto suena el silbato, explicamos pip, a jugar, ¿no? Lo primero que tenemos que identificar es la seguridad. Entendemos que ya ha sido establecida bien, o lo dejamos en manos del segundo, ¿vale? Pero una vez que todo está seguro y nadie va corriendo, enfrentamos a otra carrera en el sentido contrario y cosas parecidas, ¿no? Pues rápidamente hay que identificar en qué nivel se encuentra la tarea con respecto a cada uno de los jugadores, ¿no? No puede haber ningún jugador que tenga éxito todo el tiempo, porque entonces estaremos enfrentándole a haciendo un símil a la enseñanza, estaremos enfrentándole a un tema que ya sabe, con lo cual pierde el tiempo, necesitamos aumentar el nivel, infiriendo algún otro tipo de norma. Si, por ejemplo, está realizando 1 contra 1 y está haciéndolo sin límite de botes, pues nos acercamos, le decimos que lo haga con 4 botes, o cualquier otra cosa que, ¿vale? Pues deberíamos tener, ¿no? Diseñar algún tipo de tabla que me permita en ese momento actuar rápidamente para poder, sin modificar sustancialmente la tarea y, por tanto, no pararla, por supuesto, pues colocarle una norma a él solamente en su oído y que permita aumentar la dificultad, en este caso solamente a él, ¿no? En el caso de que nos encontremos con que algún jugador pues no tenga lo suficiente experiencia positiva, es decir, que cometa demasiados errores, algo mal hemos hecho, en la tarea no se adecua, ¿no? al nivel de ese jugador y tenemos que intervenir urgentemente, ¿vale? Esto es muy importante. Esto se basa en la teoría del marcador somático, que nos dice que en una toma de decisiones, la decisión que se toma en primer lugar, se llama la teoría de take the first, en primer lugar, es la decisión que está directamente relacionada con una emoción positiva. ¿Vale? En este caso, los jugadores pues relacionan las emociones positivas pues con meter canasta, con irme el defensor, con cualquier cosa que no suponga una emoción negativa. ¿Sí? Esto es muy importante. Vale, antes hablamos sobre el momento en el que pasamos de una fase a otra, ¿no? En el caso nuestro, yo, bueno, tomando la iniciativa como director del departamento, pues les comento a los entrenadores que en el momento en el que ellos evalúan, ¿no? Y lo hacen a diario, pues, y detectan que ya se encuentra, que ya alcanza un 60% del número de veces que realiza cualquier acción y se encuentra de manera positiva por encima de, ¿no? 60-40, más o menos, ya es el momento de cambiar de nivel. ¿Vale? Es momento de cambiar de nivel, ¿vale? Es lo que le comento ahora. Pero sí, en respuesta a lo anterior, sí necesitamos pues, establecer una graduación en la dificultad, en el espacio, en el número de jugadores, en esas 6 semanas, ¿no? Y ahora, una vez que nosotros terminamos ese ciclo, pues, actualmente no solamente en baloncesto, sino también en la enseñanza, ¿no? Tradicionalmente se enseñaba, por ejemplo, vámonos al inglés, ¿no? Se enseñaba el pasado simple, ¿no? Y estamos haciendo tareas donde en las tareas solamente veíamos el pasado simple, ¿sí? Y ahora, eso es el tema 1. Tema 2, el futuro simple. Y ahora de repente nada más que aparecen, pues, frases con el futuro simple. Esto ya no se considera que sea, digamos, que ejerza un efecto demasiado positivo o que no aprovecha suficientemente pues, ese potencial cognitivo que tienen los jugadores, ¿no? En este caso los estudiantes. ¿Qué se considera actualmente? Bueno, pues con vistas a no solamente a ejercer, pues a diseñar una situación significativa, sino sobre todo a intentar que ese aprendizaje no se olvide y se dice sólido ante el olvido, pues tenemos que, de alguna manera, en futuros, en siguientes unidades de análisis, en siguientes morfociclos o ciclos, tenemos que respetar, ¿no? Determinados momentos de recuerdo, donde se inserte un recuerdo de ese momento. Es decir, en el tema 2, sobre todo en las frases, se presentará el futuro simple, pero en alguna de ellas también insertaremos ese pasado simple, ¿sí? Llevamos a baloncesto. Bueno, pues cada X días también realizaremos tareas en el que, sobre todo, pues estarán presentes algunos objetivos nuevos, pero también, ¿no? Recordamos ese objetivo en el que, ¿sí? No podemos enfrentar a los jugadores, introducirles en ninguna tarea en la que no se hayan establecido como mínimo 1, 2 o como máximo 3 objetivos, ¿vale? Y son objetivos cada tarea, ¿eh? Y ellos deben saberlo, porque son los objetivos, ¿no? Es el pensamiento que queremos nosotros que los jugadores tengan en su cabeza, ¿no? Que pueden ser, pues, recibir en un área libre o lanzar la canasta con el defensor lejos, ¿no? Puede ser un objetivo de equipo, recibir cerca del aro, ¿vale?
pues cada uno de esos objetivos se deben registrar por parte del entrenador, o su entrenador, o el delegado, quien sea, para que el jugador observe rápidamente al finalizar la tarea o rápidamente al finalizar la sesión si ha atendido adecuadamente o no a ese objetivo. El secreto, entre comillas, ¿no? El secreto para poder inferir con fuerza, ¿no? en ese aprendizaje está en controlar la atención del jugador, ¿no? Se dice que la atención es la puerta al aprendizaje. Y esto es muy importante. Esto es fundamental. Es fundamental. Un segundo. Vamos a seguir. Bueno, tenemos que distribuir esa carga de trabajo que supone para los jugadores durante toda la temporada. ¿No? Establecemos ciclos, ¿no? Ya no se entiende una distribución de la carga de trabajo de forma lineal, es decir, en septiembre nivel 1, en octubre nivel 2, en noviembre nivel 3, y así subiendo de forma gradual, sin parar, sino que se entiende, pues tal y como se observa en esa línea, ¿no? Que sube y baja, ¿no? Con momentos de descargas, en el que los jugadores pues empiezan a acumular esas reservas, ¿no? Porque el organismo entiende o siente que durante la semana siguiente, de nuevo, vamos a subir de nivel y nosotros bajamos un poco de forma gradual para poder pues, activar esos mecanismos de reserva y volver de nuevo pues, a ejercer pues, una carga adecuada, ¿no? Vale. Tenemos también, nosotros hemos creído necesario diseñar herramientas modo Excel o algún que otra app que tenemos también la intención de diseñar en el futuro para facilitar esta planificación de la temporada por parte de los entrenadores. No solamente hacerlo en papel o en Word, sino a través de Excel. Y de esa manera nosotros establecemos ciertos criterios que capamos porque no queremos que algún que otro o los entrenadores toquen, ¿no? Y estén, de alguna manera, en cierta medida, en algunos casos, obligados, ¿no? a decidir entre seleccionar determinados contenidos que entendemos nosotros que no son discutibles, ¿no? Nosotros entendemos que el entrenador tiene una formación y que, por supuesto, nosotros respetamos, ¿no? Cuál es su línea de trabajo, pero hay ciertos principios de los que, bueno, tenemos que respetar si queremos atender de forma adecuada a los jugadores, ¿no? E intentamos a través de esta herramienta, pues, controlar que los entrenadores, pues, de esa manera, pues, sí atiendan a ellos de forma adecuada, ¿no? Entendemos que también tenemos que planificar el estado de forma de los jugadores, el tapering, otorgar una especial importancia al lanzamiento a canasta. Entendemos que no solamente dentro de ese bloque de trabajo orientado hacia los fundamentos individuales del juego, sino que además también es tan importante, es un fundamento de precisión que, en definitiva, pues te permite ganar un partido o perderlo, ¿no? Ya otros conceptos que nos parecen también de suma importancia. Pero en este caso, el lanzamiento de canasta, creemos que no lo hemos atendido con tanta atención como debiera, y ahora pues hemos creado un programa, ¿no? Tanto para insertarlo dentro de cada entrenamiento de cada equipo, como también un programa de tecnificación orientado específicamente hacia el lanzamiento a canasta, que nos permita desarrollar fielmente pues, cuál es el modelo ideal para cada jugador, porque entendemos que no hay un solo modelo ideal, pero sí existen ciertos patrones comunes generales y ciertos principios generales que atendiéndolos de forma adecuada, podemos además también sumar, ¿no? Generar que el jugador, a través de su propia adaptación, pues finalmente lance canasta con un estilo propio de juego, ¿no? Nosotros activamos diferentes programas, ¿no? Uno de ellos puede ser el programa Planifica, para poder ayudar al entrenador a planificar, y otro el programa Encesta, pues debido a eso que hemos dicho hace un momento, pues que otorga especialmente importancia al lanzamiento a canasta. En relación al programa Planifica, nosotros establecemos un modelo general de planificación que insertamos en esas hojas de cálculo Excel para poder orientar al entrenador pues, acerca de cómo entendemos que, o consideramos que se debe planificar para que todos esos elementos vayan finalmente organizados de buena manera, ¿no? Diseñamos una herramienta, como dijimos anteriormente, para planificar y establecemos las estructuras básicas de adaptación a la carga, ¿no? Lo que nosotros consideramos que debe ser básico en cada una de esas etapas. Analizamos, estudiamos, investigamos las diferentes edades a las que se relacionan cada categoría, ¿no? Y intentamos acercarnos al nivel de esfuerzo que nosotros debemos exigirle a esos jugadores, entendiendo no solamente la categoría, sino también
pues, las necesidades individuales y particulares de cada niño, ¿no? Cada generación generalmente es diferente, ¿no? Y establecer una combinación, como dijimos anteriormente, de todos esos bloques de contenido, como el contraataque, fundamentos individuales del juego, ataque posicional, defensa impresionante. Entendemos que si no ordenamos bien, ¿no?, todos esos elementos, pues es bastante probable que no estemos optimizando el entrenamiento, ¿no? Y distribuir la carga, como dijimos anteriormente, a través del volumen, es decir, del tiempo dedicado a cada uno de esos bloques de entrenamiento, a cada una de las tareas, a cada una de las sesiones, en definitiva, de entrenamiento, y también atendiendo a esa graduación en cuanto a la especificidad, ¿no?, en cuanto a al acercamiento a la situación real de juego, que no es más que el 5 contra 5. Pero entendemos que no podemos enfrentar al jugador en demasía, ¿no?, sobre todo en las categorías más pequeñas, a una situación general, global, como el 5 contra 5, 4 contra 4, durante mucho tiempo, aunque sea la situación real a la que se va a enfrentar el día del partido, porque es muy complejo. Entonces, aunque atendemos, ¿no?, y dedicamos cierto tiempo a estas estructuras, yo lo llamo estructuras globales, a las estructuras reducidas, que son el 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 y todas las intermedias, debemos dedicarle especial atención y un tiempo enorme, todo el posible, pues porque entendemos que favorecen la participación de los jugadores, reducen la inhibición de los jugadores cuando no dominan bien las habilidades de cualquier tipo de deporte, pues se esconden, intentan no participar, ¿no?, y finalmente terminan dejando nuestro deporte, ¿no? De esa manera estaremos favoreciendo, potenciando que ellos participen, ¿no? Esto es muy importante. Y planificar, como dijimos anteriormente, el tapering, ¿no?, el estado de forma. Diseñamos también programas individuales de juego, ¿no? En diferentes clubes en el nuestro lo hacemos así. Entendemos que no es suficiente el tiempo de trabajo que dedicamos a los jugadores, porque también les damos, lógicamente, días libres, ¿no?, sino que además también intentamos insertar, pues, media hora o 40 minutos, un día a la semana, a veces 2 días a la semana, pues, en el que pues, activamos otros programas complementarios de manera paralela, pues como el que dijimos anteriormente, orientado hacia el lanzamiento de canasta, o un programa de readaptación deportiva, en el caso de que los jugadores pues, vengan de una lesión, o un programa de propulsión, porque el jugador pues, entendemos que necesita mejorar, ¿no?, pues, su equilibrio o ciertas competencias que entendemos que no están lo suficientemente desarrolladas, etcétera, etcétera. Y también facilitamos a nuestros jugadores pues, diferentes manuales, manual de entrenamiento, manual de planificación, manual de diseño de tareas, manual de control y evaluación de la sesión y de la temporada, para facilitar paso a paso, digamos, para acompañar, ¿no?, ir de la mano, paso a paso al entrenador en cada una de las fases, y de esa manera podamos optimizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las etapas de nuestros jugadores, ¿no? No podemos abandonar a nuestros jugadores, dicho de manera positiva, en manos de la formación que puedan tener los entrenadores, ¿no? No siempre se tiene la suerte de tener entrenadores bien formados. A veces los entrenadores tienen muchísima ilusión, y eso es maravilloso, pero no tienen la suficiente experiencia como para ofrecer lo que nosotros entendemos que es necesario en alguna categoría, ¿no? Entonces, bueno, pues es por ello por lo que intentamos acercarnos más, ayudar, ¿no?, orientar, ¿no?, guiar a través de estos programas en mayor medida a nuestros entrenadores para que esas diferencias pues, sean las mínimas posibles, ¿no? Bueno, integramos también un trabajo de preparación física. Ya no entendemos la preparación física como un trabajo parcelado, sino un trabajo integrado, ¿no? Hay un trabajo que se hace en equipo, en el que el preparador físico durante todo el tiempo está al tanto de las cargas de trabajo que se insertan durante la semana en los diferentes equipos, y orienta a los entrenadores, y los entrenadores pues, comentan su experiencia al preparador físico para optimizar pues, lo que ocurre ahí en la cancha, y esa organización, pues modificarla en el caso de que sea necesario. Bueno, también realizamos, como dijimos anteriormente, un programa que se llama Programa Encesta, que es el programa orientado hacia el lanzamiento a canasta, la mejora del juego. No tenemos personal suficiente como para dedicar este programa absolutamente a todos los jugadores, pero sí a los jugadores con mayor proyección, pues los incluimos en este programa, y algunos de nosotros, entrenadores, pues dedicamos ese otro tiempo a estos jugadores para que mejoren en esta parcela.
Hablamos ahora del área de entrenamiento, ¿no? Presentamos de forma general nuestro área de entrenamiento y diseño de tareas en los jugadores, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta las teorías actuales de enseñanza, utilizaremos una metodología nosotros en los entrenamientos, una metodología integradora y activa. Fijaros, ¿no? Cuando decimos integradora, nos referimos a que intentamos eliminar el menor número posible de elementos de cada una de las tareas. Es decir, que las tareas sean significativas, que sean unidades funcionales, que tengan sentido, en la que el jugador aprenda constantemente, independientemente del nivel que tenga, desde niveles de inicio absoluto a niveles más complejos, más avanzados, que aprenda a resolver problemas todo el tiempo. Mientras mejora la táctica, mientras mejora la técnica, mientras mejora la estrategia, mientras mejora su capacidad condicional, mientras mejora su capacidad fisiológica, mientras mejora su dimensión emocional, cada una en diferentes niveles, ¿no? Y en función de la importancia que para nosotros tenga en esa tarea, en la dimensión la que consideremos, ¿no? Pues a través de normas de contingencia, pues favoreceremos que mejoren por encima unas que otras, ¿no? En diferentes momentos o fases de la temporada, ¿no? Utilizaremos esa metodología, además una metodología activa. Cuando decimos activa, no nos referimos a que el jugador corra, entendemos que va a correr siempre, sino que participe de manera cognitiva, ¿no? En el que se desarrollen constantemente, en menor o mayor medida, los procesos perceptivos y decisivos, como dijimos inicialmente, son los que condicionan profundamente el aspecto observable, que también tiene importancia, pero en un entorno donde se generen problemas y se resuelvan constantemente, ¿no? En un entorno variable. Bueno, también desarrollamos técnicas de enseñanza. Cuando decimos técnicas de enseñanza nos referimos a la manera en la que el entrenador ofrece la información adecuada al jugador, ¿no? Porque esa información pues, puede ejercer un efecto positivo o un efecto negativo. Es un tema a debatir largo, que podemos, si queréis, pues hablar después de la exposición, ¿no? Pablo, Sí, dime. una consulta que Sí, varios están preguntando. ¿Tú sí, estás pasando alguna diapositiva porque quedó solamente marcado en área de entrenamiento? sí, cierto, sí. Bien, no sé si tú estás pasando otras diapositivas o simplemente Tengo con el apuntes título. aquí, tengo apuntes míos aquí, por aquí delante. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Simplemente porque varios preguntaban si Sí, eso, tengo no apuntes. estabas pasando más diapositivas. Perfecto, excelente. Seguimos escuchándote. Bueno, y estrategias prácticas globales. Cuando decimos prácticas globales, nos referimos a la manera en la que, eh, en la que organizamos los elementos, ¿no? Se dice una estrategia analítica o estrategia global, pues dependiendo de la forma en la que nosotros organizamos todos esos elementos, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a los jugadores a situaciones donde eh, existen pocos elementos reales del juego, pues son situaciones analíticas, ¿no? Se dicen situaciones descontextualizadas. Cuando nosotros enfrentamos al jugador a situaciones globales, pues queremos decir que estamos enfrentando al jugador a situaciones pues parecidas, ¿no? O de alguna u otra manera, parecidas a lo que va a ser el día del partido, ¿no? Entonces, actualmente se considera que tenemos que alejarnos en la medida de lo posible, y eso es mucho, pues a todas esas situaciones analíticas, porque digamos que no configuran suficientemente pues esa capacidad cognitiva o de reflexión o de entendimiento del jugador de las situaciones a las que se enfrenta. Nosotros entendemos la enseñanza no como la suma de las técnicas, sino como un conjunto de relaciones que se combinan constantemente. Enfrentamos al jugador a una situación global, intentando que se produzcan todas esas fluctuaciones lo suficientemente constantes, ¿no? Como para que se active la necesidad de mejora, tal y como dijimos anteriormente. Pero las tareas de entrenamiento deben, como dijimos anteriormente, estresar suficientemente a los jugadores como para que se activen todos esos mecanismos de adaptación durante el entrenamiento. El entrenamiento evoluciona hacia una metodología integral, no es una metodología analítica en la que enfrentamos al jugador a un cono, a una pared, o algo, ¿no? En el que no tenga sentido. A una situación en la que no haya defensores, que lo hacemos con relativa frecuencia o con excesiva frecuencia, sino que tenemos que intentar mejorar ese marco de aprendizaje que permita al jugador pues, aprovechar más el tiempo. Yo les digo en las clases que es como poner en un plato nada más que 2 guisantes, ¿no? O 3 guisantes. O solamente lechuga. ¿Por qué no un tomate? ¿Por qué no un zumo además también? ¿Por qué no un primer plato donde hay una buena sopita?
o una Coca-Cola, o una cerveza, o un vino. ¿Por qué no mejorar la mesa? No es que lo que no es que lo que se haya hecho esté mal, sino que entendemos que no se aprovecha lo suficientemente el tiempo. Entonces, ya que solamente entrenamos 3 días a la semana, o 4 días en algunos casos a la semana, vamos a intentar mejorar la mesa, que cada vez que nos sentemos a comer, pues podamos comer mejor, ¿no? Esa es la idea. De este modo favoreceremos que sea el propio jugador el que por sí mismo organice todos estos estímulos y capte la atención y los elementos significativos y fusione las señales en una única unidad lógica y finalmente constituya ese aprendizaje que tanto queremos nosotros que ellos obtengan, ¿no? Solo tenemos que intervenir proponiendo modificaciones significativas en ese contexto a través de esas normas de contingencia, aumentando el número de jugadores, reduciéndolo, reduciendo o aumentando el número de pases, el tiempo, que es tan importante como veremos mañana en la sesión de metodología, que es tan fundamental para que se activen ciertos procesos que no se activan a no ser que limitemos temporalmente pues, cada una de las acciones, ¿no? Esto es muy importante. Y esas situaciones específicas, esas situaciones reales de juego, pues poder modificarlas pues, todo lo que podamos, ¿no? Diseñamos, por tanto, situaciones prácticas en un entorno variado, donde varíe constantemente, con una prioridad funcional. Quiere decir eso que les sirva para algo. Tiene que ser una situación a la que ellos se enfrentan pues, lo suficientemente enriquecedora como para que aprendan y aprendan y aprendan y resuelvan problemas, ¿no? Digo también como ejemplo, ¿no? En los cursos, como ejemplo, es como enfrentar a un niño a un problema de matemáticas y nada más que le ponemos 32 menos 24. Y mañana 36 menos 15. Y pasado mañana 64 menos 13. Y me dicen, ¿no? Y bueno, Pablo, pero es que tiene que aprender a sumar. Sí, claro que sí. Pero ¿a sumar para qué? Ese es el secreto. ¿A sumar para qué? ¿A votar para qué? ¿Verdad? Es decir, tenemos que intentar, en este caso, en el de la suma, ¿no? Por ejemplo, tenemos que intentar que aprenda a sumar y que aprenda a restar 36 menos 25, pero para algo. ¿Cómo podemos hacer eso obligándolo además, en este caso, a que aprenda a hacer esa operación? Bueno, pues vamos a provocarlo, pues en este caso a través de un problema, ¿no? Pues Pepito viajaba en un tren, tenía 36 euros y se bajó de la estación y quiso comprar y de esa manera obligamos, pero que tenga un sentido. Esto es muy importante, es trascendental, porque si el jugador, si el niño aprende de esta manera, nunca olvidará, porque pues, digamos que esto tiene un origen, como dijimos, creo que inicialmente, no lo sé, un origen filogenético, ¿no? En el que el niño aprende el sentido de las cosas a través de la propia necesidad, ¿no? Porque le ha supuesto, ¿no?, resolver un problema, lo ha necesitado, ¿no? Lo decía Homero. El mejor aguijón es la necesidad, Esto es muy importante. Hablamos de insertar al jugador en un entorno variable, repetición, pero claro, variable en el que no pare de repetir, no solamente variar, el volumen de trabajo es muy importante. Repetir sin repetir, ¿no? Se dice, pero donde la repetición sea ponderante, ¿no? Enorme, activa todo el tiempo, sin perder el tiempo, pum, pum, un ritmo constante, pum, pum, pum. Cuando entrenamos a esta velocidad, no puede haber solamente un agua en el entrenamiento. No puede haber solamente 2 aguas, tendría que haber 6, 7, 8 aguas, porque la intensidad es muy alta. ¿Sí? Se habla de intensidades submáximas. Porque más podemos alcanzar una intensidad máxima porque la dimensión emocional, desgraciadamente, no podemos activarla tanto como quisiéramos nosotros en el entrenamiento, porque no se encuentra ahí el árbitro, porque no se encuentra el equipo contrario, etcétera. ¿Verdad? Pero alcanzaremos la intensidad máxima que podamos alcanzar, pues para que los jugadores pues, realmente puedan aprender a esa velocidad en la que los jugadores van a utilizar esas habilidades también al día del partido. Hay que favorecer que el jugador genere y construya y se reprograme en cada una, no solamente de las tareas, sino de la repetición de cada una de las tareas. ¿Vale? Esto es importante. En cada una de las repeticiones, se llaman ensayos, ¿no? En cada uno de los ensayos. Para que eso ocurra, cuando el jugador se gire y se vuelva de nuevo para hacer una segunda repetición, un segundo ensayo, de alguna manera ha tenido que variar ese entorno o esa situación a la que se enfrenta. Esto es muy importante. Esto es muy importante para crear esa necesidad de que sea él, por sí mismo, por su propia autonomía, el que organice, interprete, decida y ejecute finalmente esa acción. Y solamente así se producirá un verdadero aprendizaje. Cuando realmente aprendemos es cuando finalizamos, no acabamos
esa autoescuela, ¿no?, para aprender a conducir y se va, ¿no?, y el primer día que conducimos solo, ¿no?, ese aprendizaje pues se infiere a unos niveles mucho más profundos, ¿no? Bueno, pues eso podemos hacerlo podemos y debemos hacerlo desde el principio, ¿no? Los principios de alternancia, ¿no?, de alternar y especificidad llevarán al jugador a descubrir nuevas formas de actuar en ese entorno, ¿no?, construyendo nuevas sinergias, nuevas relaciones con todos esos elementos a los que el jugador se enfrenta. Bueno, es decir, una metodología de enseñanza donde predomine pues, toda esa relación dinámica entre todos esos elementos, priorizando en cada momento la dimensión que queramos nosotros pues, mejorar, pues, si puede ser la emocional, la cognitiva, entendiendo cuál es el concepto, si puede ser la técnica o la táctica o la física, ¿no? Aunque todas deben estar presentes, todas activadas, pero podemos darle más importancia a unas que a otras en el momento en el que tú consideres que deben tener más importancia. El objetivo general que nosotros nos planteamos en este área es el de generar el entorno de aprendizaje adecuado, el de optimizar el entorno de entrenamiento, ¿no? Tenemos para ello que establecer los métodos que impliquen de forma cognitiva, es decir, que mejoren esa capacidad de procesamiento y de decisión de nuestros jugadores, ¿no? Y para ello tenemos que establecer ciertas estrategias de intervención, ¿no?, para el diseño de nuestras tareas, ¿no? Y entendemos que en esto es fundamental también definir un estilo de enseñanza lo suficientemente apropiado en cada una de las categorías, en cada una de las fases de aprendizaje de nuestros jugadores. Porque el estilo de enseñanza, pues bueno, vamos a dedicar un alto volumen de trabajo durante toda la temporada y, bueno, pues si vamos a dedicar tanto tiempo, debe ser un estilo de enseñanza que fomente la participación y, por tanto, genere la posibilidad de que cada uno de los jugadores, de que todos los jugadores pues, puedan votar, puedan salir, puedan lanzar la canasta, puedan pasar constantemente, no solamente el bueno, o solamente el base, o solamente el grande es el que tira, sino que absolutamente todos los jugadores, ¿no?, pues necesitan, ¿no?, por propia ética de trabajo, necesitan pues, practicar, ¿no?, con el mismo volumen aproximado, ¿no?, de repetición de cada uno de esos fundamentos para poder acercarse a su mejor versión. Nosotros también diseñamos pues, diferentes entornos que entendemos que propician la creatividad del jugador que aprende, ¿no? Establecemos diferentes programas, como puede ser el programa Diseña, para mejorar el diseño de las tareas, el programa Entrena, un programa Workout para poder hacer un programa de tecnificación con los jugadores y diferentes programas para que conozcan el reglamento y profundicen, sobre todo los jugadores más pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? En el programa Diseña nosotros entendemos que tenemos que definir cuál es la complejidad de la tarea, ¿no? Para nosotros la complejidad de la tarea se define a través de dos elementos principales, ¿no? Uno de ellos es la intensidad de la tarea, que están intensidades de diferentes grados, ¿no?, de mayor o menor intensidad, y otro es la especificidad, ¿no?, el grado de acercamiento, el parecido en mayor o menor medida que tenga con las tareas con las situaciones de partido, ¿no? Para que una tarea sea específica, tiene que tener pues, la similitud, ¿no?, lo máximo posible al deporte que se pretende aplicar, ¿no?, para que el jugador pueda disponer de la misma cantidad de información que dispone después durante el partido. Esto hay que regularlo, por supuesto, ¿no?, para enfrentar al jugador de forma gradual, ¿no?, y que sea el que de manera automática, autónoma, perdón, se autoorganice durante todo este proceso y mejore de forma natural, ¿no?, cada uno de los procesos que dijimos anteriormente, como son el proceso de percepción, decisión y de ejecución insertado en estas tareas. No tenemos prisa para que mejore la técnica el jugador. De hecho, no entendemos la técnica como un conjunto de habilidades modelo, ¿no?, que se tengan que repetir de una determinada forma, sino que entendemos que el jugador, a través del uso adecuado, insertado en estas reales, pues va a ser una adaptación propia y por tanto particular, respetando ciertos principios de lo que para él va a ser un buen bote, lo que para él va a ser un buen lanzamiento de canasta, lo que para él va a ser un buen pase, un buen uso del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, debemos construir, por tanto, nosotros entendemos que pues, diferentes formas jugadas, diferentes situaciones de enseñanza que fomenten todo este aprendizaje, ¿no? Y este es de cuarto. Había uno rojo, que era de media taza. Bueno, tenemos que diseñar... 2 tazas de harina, media taza de... No. Bien.
Ahí, Pablo, ahí Nada, ahora sí está pasa apagado nada. el micro. Es así. Adelante. Lo que es el directo. Bueno, el diseño de tareas en contextos reales, decíamos, orientadas hacia el desarrollo de todos esos procesos perceptivos y decisivos, ¿no? Vale. El diseño de tareas donde el grado de variabilidad tenga una importancia eminentemente grande, ¿no? Que se varíe el entorno, porque el entorno varía. No existe, es imposible que nos encontremos dos situaciones exactamente igual. No existe. No existe, es imposible. Se pueden parecer, pero no existe. Entonces, a esa variabilidad tenemos que enfrentar al jugador, ¿no? Y esa no es más que la perturbación que decíamos inicialmente que genera la necesidad de adaptarse, ¿no? Si enfrentamos al jugador en un segundo ensayo, en una segunda repetición, a una situación que no haya variado nada, el jugador empieza se llama el esfuerzo cognitivo, empieza a ejercer un esfuerzo cognitivo inferior, ¿no? Cada vez supone menos esfuerzo. Y hay una frase que sería interesante que no olvidáramos, que dice que el recuerdo depende fundamentalmente de la profundidad con la que se haya adquirido el aprendizaje, con la que se haya adquirido el conocimiento. Esa profundidad no es más que el esfuerzo que le supone. Recordar, al menos yo lo recuerdo, cómo hemos aprendido inglés, al menos aquí en España, tradicionalmente, ¿no? Ahora está cambiando, no sé por mi hijo, cambió un poco, yo me alegro, pero tradicionalmente lo aprendemos en los textos nada más. Textos. John love Mary, Mary John love John, y de ahí nos salíamos, ¿no? Y pasaron 15, 16, incluso 20 años, ¿no? Y con buenas notas en inglés, sacábamos todos notas altas de alguna u otra manera, pero buenas notas, y de repente llega un momento en tu vida en el que estás en la calle y te para un americano o un inglés y te hace una pregunta sencillísima. ¿Dónde está, no sé, dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el aseo? O como me preguntaron a mí con 20 y algo años, ¿dónde está el pabellón de baloncesto? Y no supe responder. Aquello supuso un cambio en mi vida. Y dije, Dios mío, ¿cómo puede ser, no? Ese día no dormí, diciendo, Dios mío, pero vamos a ver, un segundo. Pero si lo hago muy bien delante del cono, ¿cómo es que no resuelvo en el campo de juego, no? Si lo hago muy bien, saco notas muy buenas de esas preguntas que me hacen en el libro. ¿Cómo es que después no sé resolver? Porque el entorno es diferente. En ese entorno realmente se activan otras muchas dimensiones que no están activadas en el papel, en este caso, pues delante de un cono o en una pared o en una... ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que se varíe y que además seas, digamos, no deje de ser y sea siempre una unidad significativa. En una versión reducida, ¿no? Para poder acercarnos a ese nivel que tengan de pericia, ¿no? De habilidad de los jugadores, pero que no deje de tener sentido, ¿no? Podemos pararnos, si queréis, en esto después, largo y tendido, y poder comentar cosas, ¿no? Hay que otorgarle mayor importancia a la calidad frente a la cantidad. La cantidad es importante, por supuesto que sí, el volumen, muy importante, pero la calidad tiene una importancia mayor. Es mucho más importante enfrentarse una vez y que tenga sentido. Es mucho más importante que nuestros hijos o nosotros cuando aprendemos inglés vayamos pues no sé, a Estados Unidos o a un lugar de habla donde nada más que se habla inglés y pidas una Coca-Cola o pidas la comida en inglés y no se te va a olvidar nunca. Es mucho más importante que ocurra en ese entorno a que ocurra delante de un papel, a que ocurra delante de un coro. Con una sola repetición, si además lo repites muchas veces todos los días, pues eso no se te olvida jamás en tu vida, ¿no? Pero con que solamente lo hagas una vez, en un solo día, en una sola repetición, hemos aprendido inicialmente más que en 2 meses, más que en 3 meses, más que en 4 años, para ese sentido. Imaginanos si el mismo tiempo que hemos dedicado a enfrentarle al cono, el mismo tiempo que le hemos dedicado a leer ese texto, pues lo hubiéramos ejercido, ¿no? Pues desarrollándolo en un entorno real. Si esa persona pues, se encuentra insertado, ¿no? Pues bueno, pues al final se traduce en ¿qué? Que una persona en un año es bilingüe, año y medio es bilingüe. Y aquí estamos estudiando el libro y gramática y cursos y academia y en 15, 20 años seguimos, por lo menos yo, en el mismo nivel. Un nivel moderado, avanzado, pero no deja de ser el mismo nivel que hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que optimizar ese entorno. Esto es muy importante. Tenemos que diseñar un estilo de juego, como dijimos anteriormente, adecuado a cada una de esas categorías, ¿no? Definimos también, consideramos que esto es muy importante, el grado de especificidad, el grado de especialización de nuestros jugadores. Esto es muy importante. Es decir, el jugador en categoría alevín, 10 y 11 años, en categoría preinfantil, en categoría infantil, en categoría cadete, tiene que tener un nivel de especificidad definido, ¿no? Nosotros consideramos que hasta la categoría cadete de segundo año, los jugadores tienen que jugar en todas las posiciones, incluso que el jugador sea muy alto. Tenemos jugadores altos, hay jugadores que son muy altos,
Tenemos un jugador en categoría infantil de 2,02 o 2,04, no llego a saber cuánto mide, pero es muy grande, y africano. Y a otro también creo que de la misma altura, más o menos, ¿no? Centímetros más, centímetros menos. Es importante tener claro que ese jugador, desde el inicio, tiene que jugar en todas las posiciones, porque cada posición demanda una necesidad diferente. Si nosotros le condenáramos a jugar en un espacio reducido de juego, es decir, cerca del aro, se demandan una serie concreta, ¿no?, de habilidades, ¿no? Con que solamente se gire o dé un bote es suficiente como para que, pero pasará el tiempo, pasarán los años y poco a poco irá necesitando y quizás sea tarde, porque a lo mejor el entrenador no va a dedicarle el suficiente tiempo porque ha entendido que se ha tenido que dedicar anteriormente. Entonces tenemos que dedicarle tiempo al diseño adecuado de las tareas y del estilo de juego, lo suficientemente enriquecedor y variable como para que todos, pero sobre todo este tipo de jugadores que más lo necesitan, pues actúen en situaciones donde necesite no solamente un bote, sino 3 botes, donde necesite un cambio de dirección. Cerca, muy cerca del aro, quizás no lo necesite, y es suficiente como para que la meta para abajo. Pero a 4 o 5 metros cambia la cosa muchísimo, sustancialmente. A 6 metros, hazle mover hacia la derecha, y hacia la izquierda, y hacia adelante, y hacia atrás, a diferentes velocidades. Esto es muy importante. Ponla a defender a un pequeño, ponla a defender a un grande, ponla a defender. Esto es, para nosotros, fundamental. Es la formación integral de todos los jugadores, ¿no? Y ahora cada uno, dependiendo del potencial, ¿no?, pero enfrentándose a esas sinergias, a esas perturbaciones que le permiten, pues, activar ese mecanismo de adaptación que entendemos para nosotros, que es el secreto para poder dar lo máximo de sí mismo, para poder llegar a su máxima versión, dependiendo del potencial inicial que tengan ellos, ¿no? Nuestra misión está únicamente colocarles en el entorno adecuado, realizar las perturbaciones lo suficientemente altas como para que él llegue a su máximo potencial. Eso es nuestra única preocupación, por supuesto, activando las demás dimensiones y atendiéndole como persona, por supuesto. Diseñar diferentes herramientas también, al igual que lo hicimos anteriormente, la herramienta de planificación, pues herramientas de diseño de tareas que le permitan favorecer o facilitar a los entrenadores, pues realizar tareas, ¿no?, diseñar tareas que atiendan a todos esos principios que mañana vamos a ver de manera detenida, a todos esos principios que entendemos que mejoran, ¿no?, o se adecuan más a lo que nosotros entendemos que es la enseñanza integral, ¿no?, aprendizaje significativo por parte del jugador, ¿no?, para no perder el tiempo, para optimizarlo. Bueno, diseñar una herramienta también nosotros para poder controlar las cargas de trabajo. Nosotros controlamos las cargas de trabajo a diario de los jugadores, ¿no? Intentamos hacer esto porque entendemos que si controlamos el índice, la fatiga del jugador, la fatiga aguda, la fatiga crónica del jugador, y para que no se acerque a ciertos índices, podremos reducir enormemente, y la ciencia así nos lo dice, reducir, pues, las posibilidades de lesión de nuestros jugadores, ¿no? También diseñamos una tarea que va de la mano de la tarea, una herramienta en formato Excel, que va de la mano de la tarea, de la herramienta que dijimos anteriormente, de diseño de tarea, que te permite identificar hasta qué punto esa tarea que has desarrollado tiene mayor o menor transferencia, es decir, tiene mayor o menor posibilidades de ser aplicada el día del partido, ¿no? Eso lo podemos ver mañana. Y también, finalmente, configuramos un manual que facilita, ¿no?, al entrenador con las diferentes modificaciones de cada categoría, para que el entrenador, pues, pueda tener esa ayuda, ese guión, esa orientación por nuestra parte, y pueda ir paso a paso, pues, diseñando las tareas y respetando esos principios que decimos que para nosotros son sagrados, ¿no? Intentamos activar una base de datos de tareas en la que nosotros, una vez que detectamos las tareas que realmente entendemos que sí son bastante productivas o bastante significativas y positivas para nuestra cantera, para cualquier tipo de equipo en especial o para todos nuestros equipos en general, para compartirla, ¿no?, y de esa manera tener una base de datos que podamos compartir y puedan beber como fuente nuestros entrenadores o consultar, ¿no?, con las diferentes modificaciones que ellos entiendan que deben realizar para sus equipos, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos fundamentalmente juegos reducidos, ¿no? Las estructuras reducidas de juego para nosotros tienen una especialísima importancia. Jugar 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3,
y también 4 contra 4, 4 contra 3, 5 contra 4, 5 contra 5, pero sobre todo las estructuras reducidas, las que dijimos anteriormente, el 1 contra 1, las que van del 1 contra 1 a 3 contra 3, tienen una importancia fundamental, ¿no? Con buenas combinaciones en el 4 contra 4 y 5 contra 5, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que atender a esa globalidad que va a producirse el día del partido, se aproxima a lo mejor el fin de semana, pero no en detrimento de la formación que entendemos, ¿no? El número de repeticiones, que es bastante mayor en esas estructuras reducidas, ¿no? Esto es muy importante. Intentamos controlarlo a través de una orientación acerca del número de minutos que le decimos a los entrenadores, que es la totalidad, la suma total durante la temporada, pues deba tener situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, etcétera, etcétera. Y que no deban, de alguna manera, pues superar o no llegar, o por exceso, o por defecto, pues en torno al 10%. ¿Vale? Nosotros como entrenadores, evaluadores, pues podremos modificar para la siguiente temporada, o incluso durante la temporada, estos valores si entendemos que no se acercan a la realidad, por la propia necesidad del equipo, o porque simplemente nos hemos equivocado en el establecimiento de esos valores, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? El error sería mantener esa equivocación, ¿no? Bueno, podemos pasar. Bueno, nosotros bueno, hemos hablado del workouts, así por encima. Hemos dicho que también realizamos una planificación del trabajo que entendemos complementario y necesario realizar con algunos jugadores y pues, intentamos seleccionar a los jugadores de mayor proyección y con ello pues aumentamos el volumen de trabajo pues con algunos aspectos que consideramos que tengan que mejorar, ¿no? Pero siempre, en este caso, con programas individuales, con objetivos establecidos de manera individual, con contenido individual, ¿no? Y bueno, intentamos que en ese trabajo no vaya el jugador solo, sino que además también tenga algún compañero para poder enfrentarle a una situación real, ¿no? A un oponente que le permita pues, tener alguna dificultad, ¿no? En mayor medida, ¿no? Bueno, también tenemos otro área que es el área de control y análisis del juego, en el que, bueno, con objeto de nuevo identificar el grado de consecución de los objetivos que hemos establecido inicialmente, pues tenemos que también establecer puntos de control durante la temporada que nos permitan pues, obtener algún tipo de información y, por tanto, identificar hasta qué punto los jugadores mejoran o no mejoran esos objetivos planteados, ¿no? Esta evaluación nos permite un análisis posterior, así como modificar o realizar intervenciones oportunas durante todo este proceso, pues tanto individuales como colectivas, ¿no? Para poder intentar acercarnos realmente a la necesidad de cada uno de los equipos, ¿no? El objetivo general, ¿cuál puede ser? Bueno, pues controlar y analizar pues, el proceso de formación, ¿no? En definitiva, del jugador, ¿no? Y objetivo específico, pues establecer aquellos indicadores de evaluación, ¿no? Que nos permitan controlar si se ha mejorado o no, o en qué medida, ¿no? Estos indicadores nosotros intentamos establecerlos en dos grandes niveles, ¿no? El primero, indicadores de rendimiento, que es el que generalmente se suele atender, que no son más que todos esos indicadores que se registran en esas estadísticas que observamos en todas las federaciones, ¿no? Pero hay otros indicadores que para nosotros tienen más importancia, que no son más que los indicadores de proceso, ¿no? Que son los indicadores de aprendizaje, ¿no? Que son todos esos objetivos que necesitamos cumplir durante ese proceso para poder finalmente pues, rendir de manera adecuada, ¿no? Entonces necesitamos tener esos registros para poder compartirlo con los jugadores, porque es necesario que el jugador en todo momento sepa hasta qué punto está mejorando cada uno de esos aspectos que queremos que mejoren a través de su atención adecuada en las tareas que diseñamos a tal efecto. Y para ello controlamos, evaluamos y analizamos todo ese proceso de formación a través principalmente de dos programas, ¿no? Uno de ellos es el programa Evalúa y otro de ellos el programa Analiza. En el programa Evalúa nosotros establecemos esos puntos de control que dijimos anteriormente, establecemos también los indicadores que también acabamos de decir de rendimiento y de aprendizaje, atendiendo especialmente a los indicadores de aprendizaje, que además también como cada uno de los equipos que tiene nuestro club, pues le insertamos, ¿no? Le introducimos en dos categorías diferentes, en la suya propia por obligación para poder, ¿no? Finalmente jugar las regionales, nacionales, etcétera, etcétera, y en otra de mayor categoría, dependiendo de la categoría, mayor categoría que le permitan pues, poder jugar ese fin de semana pues, un partido que le suponga mucha dificultad, ¿no? En algunos casos una dificultad muy grande y en otros simplemente una dificultad mayor, ¿no?
Establecemos también estado ideal de forma en cada uno de esas fases de la temporada y identificamos, pues, intentamos identificar patrones de conductas individuales de los jugadores que tengamos que potenciar o que tengamos que modificar porque entendemos que no es lo correcto o que no adquiere pues, la eficacia que entendemos que pudiera conseguir con otro tipo de habilidad, ¿no? Determinamos los rangos de frecuencias cardíacas en los que tenemos que movernos en diferentes momentos de la temporada y sobre todo en las diferentes categorías, ¿no? Y para ello, pues para nosotros es primordial entender pues en qué rango de carga fisiológica se suelen mover los jugadores durante los partidos, ¿no? Y para ello, pues a través de indicadores fisiológicos colocados en un jugador, en uno o en dos jugadores durante la temporada, al inicio de la temporada, pues podemos conocer, de alguna manera, no es más que un dato, ¿vale? No es un dato que nos condiciona profundamente, pero es un dato que necesitamos al menos escuchar, yo lo digo ya observar, ¿no? Escuchar para pues, y poder integrarlo en ese otro conjunto de análisis de datos que nos permiten realmente pues, configurar tomar finalmente una decisión adecuada, ¿no? Controlamos y evaluamos diariamente, cada semana y cada 4 o 6 semanas, ese índice de fatiga a través de, pues, sobre todo, de algunas herramientas, ¿no? Al uso y además que no son invasivas porque necesitan muy poquito tiempo, como es la herramienta subjetiva de carga de trabajo de PORC, el cuestionario de PORC de esfuerzo subjetivo percibido, en el que el jugador, pues en un dibujo de una escalerita de un muchacho subiendo la escalera, que nosotros hemos adaptado con un jugador, con un objeto, con un balón subiéndola, pues el jugador indica con el dedito, pues desde la categoría, lo hacemos desde la categoría pequeñita, Alevín, que es la que yo entreno este año, a la categoría mayor, que podemos tener en el club, en este caso en formación, la categoría junior, pues con un dedo indica qué esfuerzo ha supuesto, y parece ser, y la comunidad científica, ¿no? Y parece mentira, pues establece que hay una correlación, es decir, que da exactamente igual hacerlo de esta manera que hacerlo con indicadores fisiológicos, con una cinta que pueda medir pues, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué nos gusta a nosotros mucho más medirla a través de estos indicadores? Porque el cuestionario de BORG, subjetivo de esfuerzo percibido, nos permite además también, no solamente controlar, ¿no? O identificar qué grado de esfuerzo fisiológico ha supuesto el jugador, sino sobre todo qué grado de esfuerzo sumado a lo fisiológico, qué grado de esfuerzo emocional, de la dimensión emocional, le ha supuesto al jugador pues, la tarea o el entrenamiento si se nos ha pasado al final del entrenamiento. Hicimos un estudio en el que enfrentamos a un mismo jugador, perdón, a dos jugadores diferentes, le enfrentamos a una misma tarea, ¿sí? Tenían que tirar un tiro libre, los dos exactamente igual, un tiro libre. Pero después de cada tiro libre, hacían una carrera a medio campo. Volvían y un tiro libre. Volvían, vale. Los dos exactamente igual. Pero a uno de ellos, sin que lo escuchara el otro, le dijimos a los dos que cada tiro libre era un punto. A ver quién consigue más puntos. Nada más que eso le dijimos. ¿Vale? Los dos iguales. Pero a uno de ellos nos acercamos y le dijimos, y por cada fallo, tú solo, el otro no, tú solo, -1. Cuando acabó la tarea, cogimos la cinta que le pusimos para medir la frecuencia cardíaca y los dos, aproximadamente, pues se encontraba su frecuencia cardíaca en los mismos parámetros, ¿no? Prácticamente igual. Había muy poquita diferencia, una diferencia no significativa. Pero cuando le pasamos el test de PORC, de esfuerzo subjetivo percibido, el que solamente sumaba y no restaba, pues recuerdo de memoria más o menos que dijo 5 o 6, ¿no? Entre 10 niveles, 5 o 6 con el dedo, 5 o 6, ¿no? No lo dijo de viva voz para que no escuchara al otro y señaló, creo que fue un 6, un 6. Y cuando al otro que le dijimos +1 y -1, le dijimos que señalara, puso 9. Es increíble. Y la frecuencia cardíaca era prácticamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? El estrés cognitivo. ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues en este caso, un indicador baratísimo, como es este tipo de herramientas, que además nosotros intentamos fomentar en la universidad, intentamos fomentar en nuestros cursos, intentamos fomentar en el club, pues podemos acercarnos de manera muy fiel a lo que puede suponer el esfuerzo o la carga de trabajo para nuestros jugadores. Nosotros intentamos atender a esto realizando una media, ¿sí?
Este año algún jugador puso un 3 o un 4, o uno creo que puso un 9, cuando el resto de los jugadores, pues la sesión le supuso nada más que un 5, un 6, porque era una sesión regenerativa, un viernes día antes de un partido, en categoría cadete o junior, y nos acercamos al jugador y preguntándole por encima para que no se diera cuenta de tal, y acercándonos a los padres, el padre me dijo que le dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, era una época de ponerse malo, ¿no? Él aparentemente no estaba malo. Y le digo, ¿cómo estáis? Y me dijo, pues mira, en casa estamos ahora pasando una crisis muy mal, porque el hermano pequeño suyo se ha puesto malo. El hermano siguiente que le sigue ya ha salido de estar malo. Y le digo yo, ¿y él? Dice, no, él todavía no. Y yo no le dije nada al padre. Y por dentro dije, vamos a ver. Efectivamente, el lunes estaba malo. Es decir, estaba incubando. Bueno, pues una manera también de detectar, pues, en qué medida, ¿no?, el jugador se encuentra en ese momento, ¿no? Bueno, podemos utilizar también otro tipo de herramientas, pero usamos esa entre otras, ¿no? Bueno, ya decíamos que la carga de trabajo ha sido frecuentemente medida a través de aspectos fundamentales como la frecuencia cardíaca, la concentración del lactato y el índice de esfuerzo percibido. Nosotros realizamos esta comprobación a través de este tipo de herramienta, que es la escala de Borg, ¿no? ¿Y por qué? Es fácil de calcular, muy fácil, es fiable, bajo coste, es solamente un folio con un dibujo. Si queréis, pues, aunque lo podéis encontrar en internet, pues os envío, ¿no?, el documento. Ya aprovecho para deciros que sobre esta exposición, pues si quieres yo os facilito unos apuntes, ¿vale? Son los apuntes que yo comparto en clase con los, ¿vale? Que no lo tengo en formato diapositiva, pero sí en formato PDF, que lo paso con todo mucho, ¿no? Perfecto, Pablo, después lo compartimos. Perfecto, perfecto. Y no es invasivo porque, bueno, no tienes que parar el entrenamiento. Yo lo hago no después de cada tarea, sino que lo hago al final del entrenamiento. No es invasivo. Entonces, en cambio, si pones la cinta de frecuencia cardíaca, pues lo normal, sería muy raro, lo normal es que se le caiga a algún que otro jugador durante el entrenamiento, tienes que meterte, o que no coja bien los datos, o que salte, es más caro, y bueno, al final, eso podemos hacerlo durante una semana cada, o 3 veces durante la temporada, pero yo creo que poco más, ¿no? Poco más, ¿no? Aunque ahora se da mucho eso, sobre todo en fútbol, se da mucho el coger muchos datos, ¿no? Y yo creo que nos perdemos en la inmensidad de la riqueza de otro tipo de análisis, ¿no? Bueno, establecemos también indicadores de participación, ¿no? ¿Hasta qué punto un jugador participa en el juego? ¿Hasta qué punto un jugador, si hemos dicho que en la tarea va orientada hacia el lanzamiento de canasta, cuántas veces ha lanzado la canasta? Hemos dicho que el trabajo que vamos a hacer, la orientación principal de una tarea, por ejemplo, puede ser, como ejemplo, el lanzamiento de canasta, y realmente, nada más que, y colocamos a 4 jugadores, colocamos a 8 jugadores, como alguna vez he visto en algún sitio, ¿no? O a 6 jugadores, ¿no? ¿Cuántas veces tira? Yo pongo como ejemplo que si somos 6 personas, 6 adultos, ¿cuántas pizzas tenemos que pedir para poder saciar el hambre, ¿no? Y poder cenar o almorzar a gusto? ¿Cuántas? ¿Una sola pequeña? Si para 6 jugadores o 4 jugadores cogemos nada con balón, pues estamos pidiendo una pizza pequeña. No está bien. ¿Hemos comido pizza? Bueno, si le queréis llamar a comer, pero realmente no es comer bien, has comido poco. La cantidad es importante, también es importante. La calidad y la cantidad. Entonces, bueno, ese indicador de participación, que nosotros lo medimos desde 0 a 1, mientras más cerca al 1, pues mejor, ¿no? Más repeticiones ha hecho el jugador, no en cualquier entorno, sino en un entorno significativo, ¿no? El que hemos dicho anteriormente, pero a través de la repetición, ¿no? Que sean muchas las repeticiones que realicen los jugadores, ¿no? Entonces, para eso tenemos que establecer ciertos criterios, como veremos mañana, que nos permitan identificar hasta qué punto hemos diseñado bien la tarea, como para atender al número de repeticiones lo suficientemente adecuado como para que se produzca ese cambio, ¿no? Al menos que podamos inferir lo suficiente como para poder perturbar y provocar esa activación de los procesos de adaptación, ¿no? Bueno, y un registro y visionado en tiempo real del grado de consecución de esos objetivos que dijimos anteriormente que los entrenadores deben establecer. Por cada entrenamiento, nosotros establecemos entre 3 y 5 objetivos principales, ¿no? Como máximo. 3 y 5 principales, ¿no? Y esos objetivos son los que se deben evaluar, nosotros lo evaluamos en cada entrenamiento al final de, aunque se inserta en cada tarea, y ellos realizan un sumatorio de los objetivos en función de si se cumplen o no, y van registrándolo en el entrenador ayudante o el delegado va registrándolo en una hoja de cálculo. Al final del entrenamiento, en un partido
de una situación global, ya sí de 4 contra 4 y 5 contra 5, de la que estime oportuno, depende del momento de la temporada o de la fase del morfociclo que quiera ese entrenador, pues mide los objetivos, los 3 o 5 objetivos que considere más importantes que se han desarrollado durante la sesión. Pues se miden al final de la sesión. Es como una evaluación del proceso de adquisición de todos esos objetivos. Y los jugadores saben que tienen que para ganar, ¿no? Para ganar o que para obtener puntos, ellos tienen que cumplir objetivos. Pero el objetivo no está asociado únicamente a meter canastas, ¿no? La canasta, por supuesto, que puntúa. Pero nosotros le otorgamos un valor menor. La canasta de 2 puntos, nosotros le otorgamos un valor de 1 punto. A la de 3 puntos, un valor de 2 puntos. Porque ya se encargan los padres, ellos mismos, de otorgarle un valor maravilloso y enorme, porque están siempre, ¿no? Y los abuelos de apuntar. Bueno, pues nosotros le damos el valor, no se lo quitamos porque sería engañarles, pero vamos a otorgarle un valor mayor a esos objetivos que entendemos que significan, ¿no? O que traducen en la mejora del proceso, ¿no? Que acompaña al jugador en su mejora, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues botar con la mano izquierda, no, rebasar al defensor con la mano izquierda cuando te quieres ir por su lado izquierdo, por el lado derecho del defensor, que es por tu lado izquierdo. Cuando consigue el equipo, por ejemplo, si ese es el objetivo de la tarea o del entrenamiento, conseguir lanzar con una oposición lejana, con una posición que no pueda tocarte, por ejemplo, ¿no? Si nosotros le decimos al defensor que si consigue tocar al atacante, donde sea, a tocarle, pues es un punto para la defensa, ¿no? Al jugador con balón, me refiero, ¿no? Y así, pues bueno, se producen cuando insertas intenciones inteligentes, tanto en el que defiende como en el que ataca, lo que ocurre en el campo, incluso aunque los jugadores tengan un nivel de pericia, un nivel de habilidad bajo, es increíble. Los jugadores saben mucho más de lo que nosotros pensamos que son capaces de realizar. Y un registro visionado en tiempo real del grado de consecución de esos objetivos. Vale, pues estos objetivos nosotros los registramos a través de la plataforma Google Drive, ¿no? De tal manera que, bueno, pues nos permitan a nosotros, entrenadores y evaluadores, nos permitan no tener que estar presentes en todos los entrenamientos, porque no es posible, o en todos los partidos, porque no es posible, pero compartimos esos archivos y mientras están registrando los entrenadores o los delegados, registran esos indicadores de rendimiento y de todo de aprendizaje, pues podemos ir observando hasta qué punto se están cumpliendo esos objetivos que no son más que la mejora del jugador, ¿no? La mejora del jugador. A nosotros hemos visto a lo largo de muchos años que los jugadores rinden, sobre todo los jugadores fichados con mucho talento, ¿no? Rinden. Pero la preocupación es, cuando pasan 2 o 3 meses, ¿rinde haciendo qué? ¿Haciendo lo mismo que hacía 2 o 3 meses? No nos gusta. Haciendo lo mismo más cosas, ¿no? O sea, queremos analizar no solamente ese nivel de rendimiento, sino con qué rinde, ¿no? Con qué frecuencia y con qué eficacia y a través de qué contenido es capaz de rendir ese jugador, ¿no? Queremos que añada nuevas herramientas a su juego que no son más que pues, la traducción de un jugador más completo, ¿no? Un jugador más completo. Nosotros utilizamos además también diferentes algoritmos, ¿no? Para el análisis de todo este proceso que nos permitan a través de coordenadas polares identificar pues, ciertos patrones de conducta en los jugadores, ¿no? Para ver si empezaba, ¿no? Inicialmente realizamos este tipo de análisis y bueno, pues observamos que el jugador pues, utiliza sobre todo pues, ciertas habilidades en determinadas situaciones, ¿no? Ahora queremos que, bueno, que siga repitiéndolas o no, o que las modifique, ¿no? O que añada otras a ese repertorio. Bueno, pues nosotros, no solamente a través de la observación, sino a través de la observación y del propio análisis científico, con datos contrastados, ¿no? Por la propia ciencia, nos permite identificar pues, que realmente ha habido un cambio significativo, se dice en ciencia, un cambio sustancial que podamos decir, finalmente, con la boca ancha, ha mejorado, ¿no? O es capaz de, ¿no? Bueno, también nosotros hemos querido durante esta temporada pues, determinar cuál es el nivel, el perfil del morfociclo, ¿no? Perdón, el perfil morfológico de todos los jugadores, ¿no? Porque el perfil morfológico de los jugadores que nosotros buscamos, ¿no? Pero a lo largo del tiempo hemos identificado que existe cierto perfil que, bueno, que pueda caracterizarse con lo que nosotros esperamos que sea un jugador en nuestro club, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos establecido ciertos niveles, desde la categoría infantil, sobre todo cadete,
que empezamos a captar jugadores infantiles, que son niños de 14, 15 años, a no ser que sean de Sevilla, de nuestra propia localidad, pues a veces sí captamos jugadores, como este año, pero intentamos no hacerlo para no separarles de su entorno familiar, ¿no? Pero a partir de la categoría cadete sí empezamos a tener jugadores becados, jugadores que vienen de fuera y que tenemos en residencia, y bueno, pues intentamos observar a través de este análisis, pues no solamente inferir, ¿no? Incidentalmente, intuitivamente, qué es lo que nos gusta, sino además también registrarlo, ¿no? Todos esos indicadores que nos permiten de alguna manera tener más acierto, ¿no? En esa elección de tanto que elegir, ¿no? Elaboración de informes periódicos. Nosotros con cierta periodicidad, cada 2 o 3 meses, elaboramos informes de los jugadores, de los equipos, y se los pasamos, se los entregamos a los entrenadores, a los agentes, a los padres, a los propios jugadores, ¿no? Y de esa manera, pues ellos pues, pueden tener un feedback, por nuestra parte, de hasta qué punto están consiguiendo esos objetivos o no. Esto es muy importante. Esto consideramos que es muy importante, ¿vale? Elaboramos un boletín a algunos equipos, no todos, pero queremos tender a eso. Un boletín mensual, al igual que ocurre en el colegio, en el instituto, en la universidad, pues un boletín mensual donde se recoja pues, la mejora en cada una de esas dimensiones, ¿no? De configurar el juego, ¿no? Y bueno, analizamos lo que dijimos anteriormente, esos patrones regulares de comportamiento del jugador en el juego para ver hasta qué punto pues, rinde y con qué rinde y con qué tipo de eficacia, ¿no? Área de innovación, investigación. Bueno, para nosotros es muy importante alcanzar la excelencia deportiva y para ello tenemos que tomar como referencia pues no solamente lo que podamos pensar por la propia experiencia y los años que nos han pasado por encima, sino pues, a través de ciertas referencias mundiales de documentación relevante que se publica, pues entendemos que en revistas de impacto que nos permitan acercarnos a lo que la ciencia nos dice, no lo que nos decía hace 20 años, que también nos importa, sino sobre todo lo que nos dice ahora, ¿no? Porque la ciencia avanza, gracias a Dios, avanza en salud, avanza en educación, avanza en deporte. Deporte es ciencia, gracias a Dios, ya es ciencia. Bueno, nosotros intentamos, por ello, replicar, quiere decir repetir ciertas investigaciones que se realicen y leemos, ¿no? Contrastamos, analizamos a través de las prácticas todo el efecto que producen estas nuevas teorías, tendencias y estrategias de enseñanza que hemos ido explicando y que explicaremos mañana, pero en las que nosotros creemos profundamente, pero que no paramos de intervenir y de intentar analizar para ver hasta qué punto lo hacemos bien, o hasta qué punto estas teorías tienen que adaptarse o tienen que ir mejorando, o hasta qué punto estas teorías tienen que ir adaptándose a estos grupos que van cambiando, o a la sociedad actual que tanto lo necesita, porque no para de cambiar, ¿no? El objetivo general, bueno, contribuir a la sociedad, ¿no? También actualizando estos métodos de enseñanza-aprendizaje y diseñar herramientas para los entrenadores que le permitan pues, mejorar como planificación, diseño de tareas, control y evaluación para que bueno, todo ese proceso, ¿no? Pues, el que gira en la formación de los jugadores esté con detalle, ¿no? Preparado para que el entrenador solamente tenga que seguirlo y activarlo, ¿no? De alguna manera. Bueno, analizar, como dijimos anteriormente, la demanda fisiológica, bueno, y todo eso, activar a través de este departamento todas esas herramientas que dijimos anteriormente, pero a través de un riguroso criterio científico que nos permita pues, ser serios en lo que hacemos y bueno, pues, poder conseguir los objetivos planteados, ¿no? Activamos un programa que es el programa Investiga, en el que diseñamos y validamos una herramienta de planificación, ¿no? La comprobamos a través de diferentes observadores y para observar finalmente si se cumplen o no, ¿no? Si podemos obtener o no los objetivos previstos a través de estas herramientas, ¿no? También una herramienta que nos permita identificar lo que dijimos anteriormente, el índice de especificidad. ¿Hasta qué punto se acerca o no la tarea que yo como entrenador he diseñado? ¿Hasta qué punto me he alejado? ¿No? Con un índice que salta allí le salta el entrenador en rojo, que le va diciendo, oye, te estás alejando mucho, ¿no? El índice de especificidad es tanto, está muy lejos de lo que necesita, o no puede, o debes modificar la tarea que acabas de diseñar porque no es lo que pedimos. Tienes que estar entre este parámetro en el diseño de tu tarea, ¿no? Esto es importante. El índice de variabilidad también,
un indicador que te permite identificar hasta qué punto has variado la tarea o hasta qué punto has variado una repetición de otra, ¿no? Para poder ejercer, ¿no? Esa perturbación lo suficientemente significativa como para que demande la necesidad de eso, de mejorar por parte del jugador, ¿no? Bueno, y mil cosas, ¿no? Un programa de mejora de la condición física, pues también realizar un análisis, en este caso más cercano a la ciencia, mientras se activa ese proceso complementario de preparación física. También en este departamento intentamos pues, profundizar en el estudio para ver hasta qué punto podemos seguir mejorando lo que hacemos. Y eso es siempre, porque todo está sujeto a mejorar, y es seguro, ¿no? Y un área de formación y desarrollo, pues consideramos necesario una formación complementaria de las personas que integran este proyecto, ¿no? Todo el proyecto, cualquier persona, ¿no? En este caso, el programa desarrollará a través de la utilización del deporte como herramienta educativa, pues un programa de formación general que favorezca con ello el desarrollo de la formación integral de la persona, ¿no? Que atienda a todas esas dimensiones, ¿no? El objetivo general, pues considerar el deporte como herramienta formativa. El objetivo específico, complementar, ¿no? La formación de los entrenadores a través de programas de formación continua como cursos, talleres, seminarios como este, ¿no? Al que felicito a Joel porque necesitamos muchas propuestas como esta, necesitamos muchas actividades formativas, ¿no? Que ayuden al entrenador en esa etapa durante toda su vida, ¿no? Lifelong learning, ¿no? Aprendizaje durante toda la vida, pues con vistas a darle al jugador pues, lo que necesita, que merece la pena, ¿no? Informar a los padres sobre temas de interés, como pueden ser pues, a través de talleres, seminarios, conferencias, nutrición, cualquier tipo, ¿no? Supervisar el rendimiento académico de los jugadores a través de programas como Programa Educa, Programa Estudia, una escuela de padres, una escuela de entrenadores, cualquier tipo de programa que nosotros consideremos que podamos configurar y activar, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y a través de este programa activar determinadas actividades de desarrollo para poder conseguir estos objetivos, ¿no? El programa Educa, por ejemplo, pues diseñar un programa de formación en valores, entendemos que insertarlo es obligado en cada uno de nuestros equipos, por obligación, tenemos que, digamos, ser una extensión de esa educación que los padres infieren en los jugadores, pues nosotros en nuestros equipos, ¿no? Realizar una actividad mensual, por ejemplo, relacionada con un valor que consideremos como puede ser, por ejemplo, la empatía, como puede ser el esfuerzo, el sacrificio. Visionar películas adecuadas para el desarrollo de todos esos valores, para verlas de forma conjunta, quedar, ¿no? Visitar hospitales, ¿no? Para poder, ¿no? Intentar desarrollar esa empatía por parte, ¿no? Para que valoren lo que tienen. Realizar talleres, como por ejemplo el taller Aprendo a competir, ¿no? No es fácil, a veces no, a veces muchas veces, o la mayor parte de las veces, actúan de manera equivocada porque no saben actuar de forma equivocada, de forma adecuada. Porque a lo mejor el padre actúa de forma no adecuada, inadecuada en su casa, pues no está de más actuar nosotros, ¿no? Enseñarles a actuar de forma adecuada, incluso hacer una extensión a los padres en ese taller, en esa escuela de padres, con talleres que permitan también al padre saber actuar, y a la madre, sobre todo a los padres, actuar ante la competición de su hijo, ¿no? Talleres como el deporte y vida, por ejemplo, y desarrollar esas habilidades interpersonales que le permitan a él ser feliz, ¿no? Saber relacionarse en esta sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Bueno, el programa Estudia, pues realizar talleres como el de organización de un curso escolar, de orientación educativa, técnicas de estudio, etcétera, 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 ¿no? Cualquier otro tipo de actividad que consideremos que puedan ayudar en mayor o menor medida a estos jugadores, ¿no? Un programa de academia de entrenadores que dijimos anteriormente, creamos una academia, se realizan reuniones periódicas para poder orientar a los padres en cualquier ámbito o campo o tema de interés, jornada de formación, curso, seminario, creación de una biblioteca digital compartida con los padres, en el que compartimos documentos de formación para padres, ¿no? En cualquier sentido que consideremos importantes, ¿no? Y, bueno, cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser también la creación de un campus para entrenadores, ¿no? Para formar a nuestros entrenadores, ¿no? En la escuela de padres, ya lo hemos dicho, ¿no? Un taller, por ejemplo, pudiera ser educar a nuestros hijos a través del deporte. ¿Cómo se le puede educar, no? Y la conversación que tenemos con ellos, ¿cómo puede ser, no?
siempre ha ganado, siempre la misma, ¿no? ¿Y cómo puede ser? ¿Qué otras formas de acceder a nuestros hijos después de un partido puedan ser más positivas, ¿no? Más favorables? Realizar un taller de baloncesto para padres. ¿Por qué no, no? Creo que los padres tienen poco conocimiento, o ninguno, de este deporte que tanto amamos. Vamos a acercarle a él, ¿no? Porque van a disfrutar más si entienden un poco más, ¿no? Y el área de salud y bienestar, tan importante, quizás el más importante también, en el que consideramos pues, la salud del individuo, ¿no? Como base angular sobre la que sustentamos todo el proceso, ¿no? Focalizamos nuestros esfuerzos hacia el desarrollo, sobre todo, de programas de prevención y de recuperación de los jugadores, ¿no? De lesiones deportivas, así como de las capacidades de competencia, autonomía y relaciones sociales que configuran la teoría de la autodeterminación y, por tanto, configuran la felicidad del jugador y no solamente el jugador, la felicidad de la persona. Y esto podemos hacerlo en cada tarea, en cada sesión, en cada temporada, en cada microciclo, en cada morfociclo. Podemos y debemos hacerlo, ¿no? Cuyo objetivo general de este área es mejorar la calidad de vida, por supuesto, de los jugadores y como objetivo específico generar hábitos en ellos de vida saludable, ofrecer herramientas de gestión de las emociones, porque no es fácil ni para nosotros y menos para ellos, reducir el número de lesiones deportivas, las lesiones deportivas, por supuesto, etcétera, etcétera, a través de diferentes programas. Por ejemplo, el programa Vida Saludable. Bueno, es un programa donde se realizan diferentes talleres, ¿no? El taller Aprenda a comer sano. Hacemos un taller en el que a los niños le orientamos, a los jugadores, acerca de cómo pueden mejorar sus hábitos de alimentación. Un taller como uso adecuado de las nuevas tecnologías. Esto es tan importante. Ahora todo el mundo sabe manejar tecnologías, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma? ¿Y dónde se meten ellos, no? Entonces, de alguna manera, tenemos que orientarles, ¿no? Tenemos que ayudarles, guiarles. Talleres, la educación emocional, cómo responder dentro de cancha, cómo responder fuera de cancha, cómo responder en su casa cuando hay una discusión con sus padres o con su novia, en los casos de los niños ya en categoría cadete, junior, o algunos ya en infantiles. ¿Cómo cambia la historia? ¿Vale? Pues ayudarles a saber cómo comportarse en determinadas situaciones, ¿no? Intentemos identificar cuáles son las situaciones comúnmente más conflictivas, ¿no? O más difíciles en las que ellos pueden actuar para poder ayudarles, ¿no? Realizar sociogramas que nos permitan identificar pues quién se lleva bien con quién, o quién se encuentra desplazando en el grupo, quién tiene pocos amigos, o quién tiene muchos amigos, o quién es el líder, etcétera, 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 ¿no? Y esto es sencillo y rápido y, bueno, es obligado realizarlo pues en cada equipo y además 2 o 3 veces durante la temporada. Diseñar un programa de prevención de lesiones es importantísimo para poder no solamente mejorar después de, ¿no? Adaptar a ese jugador después de una lesión, sino sobre todo poder evitarla, que es lo que nos interesa, ¿no? Realizar un taller de aprendo a cuidar mi cuerpo también, ¿no? Que el jugador sepa cómo realizar estiramiento, que el jugador sepa cómo poder cuidar su cuerpo de forma general. ¿Qué es cuidar su cuerpo, no? Cómo tiene que sentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por tanto, y como conclusión, pues el Departamento de Metodología, Formación y Rendimiento al que yo dirijo, pues orientará el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia una formación integral de la persona y en la que se activen todas esas estructuras que dijimos anteriormente que configuran a la persona, que son la cognitiva, la condicional y la socioafectiva del jugador, ¿no? Atenderemos de esta manera al individuo durante todo el proceso como jugador, atleta, estudiante y persona, estructurando su contenido en 6 grandes áreas de conocimiento que configuran este nuevo modelo de formación del Betis Basketball Academy, ¿no? Que es en área de planificación, área de entrenamiento, área de control y análisis del juego, área de innovación, investigación, área de formación y desarrollo y área de salud y bienestar. Y con eso ya os he presentado de forma general pues lo que para nosotros supone pues este departamento, ¿no? Que intenta reunir, ¿no? Pues lo que podemos entender como el proceso de formación de un jugador en estas etapas iniciales de desarrollo. Buenísimo, Pablo, buenísimo. La verdad que
que un material riquísimo, una exposición donde realmente era difícil perderse a algún minuto de lo que decías. Solamente te voy a trasladar una pregunta, le vamos a pedir a todos los participantes que si tienen alguna consulta, mañana, después de la segunda exposición de Pablo, vamos a responderlas. Pero te hago una particular ahora y sobre todo teniendo en cuenta esta última diapositiva de las áreas. Cuando tal vez los recursos no son tantos, o bueno, tanto en lo económico como en lo humano, ¿cuáles son las áreas para vos fundamentales, las más importantes que deberían estar en un club que tiene categorías de formación? Todas ellas, las que hemos dicho ahora mismo, todas deben estar activadas de una u otra manera, en mayor o menor medida, pero todas deben estar activadas. Pero sobre todo en categorías pequeñas, la dimensión emocional, la formación y desarrollo, en aquella en la que nosotros intentamos acercarnos, tenemos que enterarnos, eso no es espiar, ¿no? Eso es preocuparte por él, ¿no? Y por él y por ella, por chicos y chicas, ¿no? Tenemos que acercarnos a todo ese entorno que gira alrededor del niño y que entendemos que intenta pues, formarle de la mejor manera, ¿no? Tenemos que hacer a los padres partícipes de estas actividades. Cuando hemos presentado estas dimensiones, entendemos que, al menos yo por mi parte, intento lo comparto en diferentes lugares, que el tiempo que tengamos, pues digamos que crearemos más programas o menos programas en cada una de estas dimensiones. Pero todas las dimensiones configuran a la persona y por tanto todas deben estar activadas. Es decir, si por ejemplo no tenemos mucho tiempo, aunque hay una frase que dice que se inventaron las excusas, se acabaron los errores, pero es cierto que a veces hay momentos en nuestra vida en los que tenemos muy poco tiempo, pues bueno, pero que sepamos que tenemos que realizar al menos un programa. Por ejemplo, pues informarnos, que es tan sencillo como eso, informarnos de qué nota han sacado. A veces pasa el año entero, ¿no? A mí me ha pasado una vez, a un año, y digo, Dios mío, estoy en cadetes, o Dios mío, no le he preguntado, llevo 4 meses y todavía no les he preguntado por las notas. Esto no puede pasar. Puede parecer que no tiene importancia, sí lo tiene. La suma de los pequeños detalles no lo tiene mucho. Ya que lo tienen dentro del campo, imaginaros fuera del campo. Lo tiene mucho. A lo mejor no lo tiene para un jugador, pero para otros sí. Nos tiene que dar igual. A nosotros debemos hacerlo. Y lo apuntamos, y lo registramos, y planificamos. Temporalizamos, secuenciamos, programamos. No solamente la técnica y la táctica, sino también cada una de esas actividades que entendemos que configuran a la persona. Como puede ser, por ejemplo, pues mejorar la capacidad de autonomía del jugador, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, hablando con los padres. Se hace la cama o no se la hace. En categoría alevín, estoy cansado de hablar con los padres y nos cuentan unos unas cosas, otros otras. Oye, parece mentira, ¿eh? Incluso tiene un efecto, ¿no? Bastante, hay una relación, no hay una correlación, como se diría en ciencia, entre la propia autonomía que tiene dentro de su casa y la que tiene en la cancha. Aquellos niños cuyas madres les hacen, padres y padres, ¿no? Les hacen la cama y tal. Después en la cancha, ¿no? Te miran con demasiada frecuencia, ¿no? Tú estás en el partido, ahí en el banco, en el banquillo, ¿no? Eso está de pie siempre. Y me miran como esperando una respuesta. Y yo, ¿pero por qué me miran? Juega. Si durante el entrenamiento nunca les doy la solución. Solamente son normas para que ellos solucionen el problema. Porque hay algo que no se ha activado durante mucho tiempo durante su vida. Algo que tiene solución absoluta. ¿Sí? Entonces hablamos con los padres y no con ese padre solamente, sino con todos, ¿sí? Y establecemos una serie de programas pequeñitos y simples, y son, en una tarde que te sientes, en media hora que te sientes, pones 2 cositas. El próximo año, parte de esas 2 cosas y si quieres añade otra, y otra, y compártelo y mejoras, ¿no? Pero, bueno, las 6 dimensiones, en este caso, deben estar activadas. Y mientras más tiempo tengamos y que podamos dedicarle, pues nos inventamos un programita, otro programita, otro programita, otro programita, y eso va ayudando a que la persona... Es como si tuviéramos poco dinero. ¿Qué compramos? ¿Qué hacemos? Vamos a la compra, tenemos 10 euros. Está vacía la nevera. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo más importante? Pues entiendo que compraríamos mucho garbanzo, mucho, ¿no? Cosas baratas que nos permitan que durante un tiempo largo, pero cosas que alimenten. Porque si nada más compramos yogures y estamos así 3 semanas, tenemos un problema. Y si está... Y nosotros a lo mejor, bueno, a lo mejor aguantamos, pero un niño que se forma, pues imaginaros en esto, ¿no? Un niño que se forma, que solamente estamos preocupados de esa dimensión técnica, táctica, es un problema. ¿Sí? A veces llegamos justo al entrenamiento y nos vamos justo después del entrenamiento. No nos paramos a hablar con ellos, ¿no? Y si hablamos con ellos, hablamos sobre el partido. No sobre otras cosas, ¿no? Fíjate, cuando hablamos sobre otras cosas,
sin decírselo al niño, le estamos quitando importancia a la competición, que la tiene, pero en estas edades la tiene en exceso. Os lo digo porque vivimos situaciones en las categorías pequeñas, en algunas, en otras, que te dicen, mira, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos jugando? Esto es un partido entre niños pequeños. Que parece que estamos jugando aquí la final del Campeonato de Europa, el campeonato de la... que todos queremos ganar, claro que sí, pero no a costa de lo que sea. Entonces, bueno, a menos que andemos esos otros caminos, esas otras dimensiones, un poquito, o lo que le permita, o descárgalo en un segundo entrenador, o descárgalo en un padre, y que sean ellos los que seguro que van a poder ayudar muchísimo. Seguro que hay un padre que es médico, o seguro que hay un padre que es ATS, y pueda darnos una charla a los niños y a nosotros sobre nutrición, o seguro que si no hay nadie, pues nos descargamos un vídeo y lo compartimos con ellos. Eso que 2 minutos, 5 minutos tardamos, y hemos atendido a esa dimensión. Un poquito, o vamos con ellos al cine a ver una película que entendemos que tiene un mensaje, ¿no? O quedamos en el club si tenemos una pantalla allí, o le ponemos, no sé, un vídeo y vemos, ¿no? Cualquier cosa en el que nosotros, ¿vale? Pero eso tiene que ir en la planificación para que no se nos olvide. Yo le digo a mi hijo, Pablo, lo que no escribas, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a hacerlo, no. Enséñame el papel, ¿dónde lo has escrito? Lo que no escribas, no se hace. O se hace con desorden. O pasa una mosca y ya se nos olvida que tenemos. No. El papel aquí encima. La planificación, ahí, en la pared. Por supuesto, sujeta a modificación. Pero hay ciertas cosas que tenemos que atender siempre. Son niños. Son niños. Dios mío, son niños. Pero niños, para mí son niños cualquier persona que quiera aprender. En este caso, categoría junior incluso. Son niños, ¿no? Aunque son categorías diferentes. Pero son niños. Entonces, tenemos que atenderles, ¿no? Y escucharles, ¿no? En fin. Bien, está muy claro, Pablo. En la última, así cerramos la charla, que ya va para las 2 horas. Pablo Díez, entrenador uruguayo, consulta, ¿cuántos integrantes tiene el staff hoy del equipo del Betis en formativas? En formación, bueno, generalmente Sí. tiene un primer entrenador, que es el entrenador principal, el head coach, tiene un entrenador ayudante, un delegado, un preparador físico, que generalmente no es un preparador físico solamente de esa categoría, sino un preparador físico pues, de 2 o 3 categorías. Casi siempre hay un preparador físico por cada 2 o 3 categorías, y hay otro preparador físico. Por ejemplo, hay preparador físico para preinfantil e infantil, y otro preparador físico para cadete junior. Y un preparador físico jefe que supervisa pues, el trabajo que hacen estos 2 preparadores físicos. Eso en Buenísimo. la categoría, sí, lo hacemos así. Pero la mayor parte, en algunas ocasiones, incluso, bueno, también tenemos un fisioterapeuta, uno por cada 2 equipos. Ahora tenemos, creo que son 3 o 4 fisios, y un fisioterapeuta que es el jefe responsable de todos ellos, ¿no? Que atiende pues, a cualquier necesidad que tengan los jugadores, ¿no? Sí. Sin distinción entre... Buenísimo. Sí. Bien, no, te escuchamos. Sí, sin distinción del niño. El niño cuando entra tiene la misma importancia, que tenga 11 años a que tenga 18 o tenga 20, ¿no? Sin distinción, ¿no? El niño que se lesiona, el niño que necesita cualquier tipo de ayuda, del tipo que sea, pues se le atiende con la misma fuerza y ganas, ¿no? E intensidad que con cualquier otro, ¿no? Tenga más proyección, tenga menos proyección, tenga más edad, menos edad, ¿no? La mayor parte de los entrenadores que nos encontramos allí somos profesores, tenemos vocación de enseñanza, ¿no? Por supuesto que no hay que ser profesor para tener vocación de enseñanza, ¿no? Gracias a Dios que está regado el mundo de muchísimos entrenadores con una vocación de enseñanza y haciendo ¿no? Un bien enorme. Pero bueno, que además aquí también, pues bueno, que nos dedicamos mañana, tarde y noche más lo mismo, y no más que una extensión de lo que hacemos durante el día. Buenísimo, Pablo. La verdad que muy buena la charla. Has dejado muchos puntos, yo creo, de reflexión. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, Pablo Camacho, director del Departamento de Metodología, Formación y Rendimiento del Real Betis, en su primera parte desarrollando metodología y planificación en divisiones formativas. Ustedes pueden seguir la cuenta de Instagram de College Sports, _UI, ahí estarán las charlas que se están brindando, y también en la cuenta de YouTube de ANEU, de la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol del Uruguay. Ha sido un gusto compartir esta charla.